Hola amigos, les traigo la continuación de los capítulos anteriores. Recuerden que si les gustan este tipo de fics suscríbanse, que voy a estar muy activo subiéndolos. Bien, ahora una pequeña aclaración, no soy dueño del fanfic ni de su historia original, créditos a sus respectivos creadores, igualmente en los comentarios dejaré el link de la historia. Naruto frunció el ceño mientras miraba la variedad de cuchillos y espadas que cubrían las paredes que lo rodeaban. Después de que el equipo Avatar fue escoltado fuera del pantano por las interesantes personas que vivían allí, les llevó varios días encontrar la civilización nuevamente. Todos buscaron inmediatamente el hotel más bonito que pudieran permitirse y alquilaron una habitación. En aquel momento parecía una buena idea. Todos ellos habían estado sobreexpuestos a la naturaleza durante los últimos días y estaban ansiosos por disfrutar del lujo de un buen lecho. Katara había hecho una línea B hasta el baño para bañarse y no fue vista nuevamente hasta horas después. Aang, aunque inicialmente le había interesado la habitación, finalmente se adentró en el jardín del hotel, donde disfrutó de un lado menos hostil de la naturaleza. Sokka y Naruto habían encontrado un interés común en su amor por el sueño. Ellos se divirtieron y probablemente tomarían la misma decisión si tuvieran la oportunidad, pero esa autocomplacencia los había dejado con escasez de fondos. Normalmente esto no sería un problema. Podían recoger su propia comida y dormir en tiendas de campaña si llegaba el momento, pero era necesario comprar ciertos suministros y eso requería dinero. En ese momento, Naruto estaba considerando una de esas compras. Aunque Sokka no lo había vuelto a mencionar, Naruto recordó lo que dijo sobre entrenar al guerrero Water-Tribe y que el conflicto en el pantano solo había servido para reforzar la necesidad de mejora. Todavía no tenía un plan concreto, pero de todos modos prefería jugar las cosas de oído. Pero tenía un par de ideas sobre por dónde empezar. Lo primero sería el entrenamiento con pesas. Los brazos de Sokka estaban lamentablemente subdesarrollados para un caza de corta distancia. Entonces, necesitaría encontrarle al adolescente un arma a distancia decente. El boomerang fue a buen comienzo, pero necesitaba otras opciones a las que recurrir si alguna vez lo perdía en batalla o si simplemente no era suficiente para hacer el trabajo. Pero esas cosas requerían dinero. Y hoy en día era difícil conseguir dinero. Naruto, ¿encontraste lo que buscabas? Naruto levantó la vista cuando sus amigos entraron a la tienda. Él se encogió de hombros. Más o menos. Tienen lo que busco, pero es demasiado caro. ¿Y vosotros qué? Sokka negó con la cabeza. Mismo problema. Esta ciudad tiene muchas tiendas, pero no podemos permitirnos nada de lo que venden. Es como si toda la ciudad hubiera sido construida para atender a la gente rica. Entró más adentro de la tienda de armas y comenzó a examinar los productos. Entonces, ¿qué estabas buscando? Naruto sonrió. En realidad, estaba buscando equipo de entrenamiento para ti. Su sonrisa se volvió burlona. ¿O te estás acobardando? Sokka parpadeó mientras recordaba la conversación que habían tenido antes de entrar a Omasu. Si fuera completamente honesto, se habría olvidado de ello. Había sido eclipsado por todo el asunto de la Nación del Fuego, ha conquistado una de las últimas grandes fortalezas del Reino Tierra. Pero aún así estaba dispuesto y era capaz de aprender. De hecho, sabiendo lo que sabían ahora sobre lo cerca que estaba la Nación del Fuego de la victoria en la guerra, la necesidad de fortalecerse solo había aumentado. Comenzó a examinar las armas con renovado vigor, entusiasmado por las posibilidades que tenían. Entonces, ¿qué estás obteniendo? Preguntó Sokka. Naruto simplemente negó con la cabeza. No lo soy comprar cualquier cosa. No tenemos dinero, ¿recuerdas? Sokka se desanimó significativamente al recordar su situación financiera, pero se animó con las siguientes palabras de Naruto. Pero eso no significa que no podamos empezar a entrenar de todos modos o, ¿en qué vamos a trabajar? En ese momento, Sokka prácticamente estaba saltando de las paredes. Entrenamiento sigiloso, ¿cómo leer a tus oponentes o qué tal corriendo? La voz de Sokka estaba teñida de incredulidad y más que una pequeña decepción mientras miraba la pista que tenía frente a él. Después de salir de la tienda de armas, Naruto condujo al grupo a un lago ubicado justo afuera de las murallas de la ciudad. Bueno, había llevado a Sokka al lago. Aang y Katara los habían seguido por curiosidad. Te pido que me entrenes y me das carrera. Naruto frunció el ceño ante la perorata de su amigo. Tanto porque hacía que Sokka sonara como un niño mimado como porque le recordaba demasiado a sí mismo en sus primeros días genin. ¿Cómo pudo Kakashi soportarme? Después de otro minuto de escuchar a Sokka quejarse, decidió hablar.
Mira, necesitas aumentar tu resistencia si quieres hacer algo más avanzado. Todos los movimientos elegantes y trucos inteligentes del mundo no te ayudarán si no tienes el músculo para respaldarlos. No te preocupes. Después de que puedas dar unas vueltas por esta pequeña pista, pasaremos a otras cosas. Esa pequeña pista pasó por una ruta de senderismo que seguía la circunferencia de 4 millas del lago. De alguna manera, Sokka no se sintió reconfortado por las palabras del ninja. Buena suerte, Sokka. Nos vemos luego. Aang dijo alegremente. Me alegro de que la atención estuviera centrada en otra persona para variar. Sokka salió de su desesperación cuando Aang y Katara comenzaron a caminar de regreso a la ciudad. Espera, ¿a dónde van? Había estado esperando en silencio que se quedaran y compartieran su miseria. Por desgracia, Katara simplemente sonrió con una leve disculpa en el mejor de los casos y dijo, vamos a intentar encontrar algo de dinero. Hizo una pausa por un momento antes de agregar un tono falso y reflexivo. A menos que tú van a dormir en el suelo frío y duro después de todo tu entrenamiento. Ella no esperó a escuchar la respuesta de su hermano antes de marcharse. Sokka simplemente suspiró derrotado mientras se resignaba a su tediosa y probablemente agotadora tarea. Durante las siguientes horas, Naruto observó cómo Sokka corría vueltas alrededor del lago. Empezó bastante fuerte y solo parecía estar ligeramente sin aliento al final de su primera vuelta, aunque se habría sospechado que estaba siendo sometido a las peores formas de tortura por la forma en que se quejaba. Sin embargo, esos primeros resultados rápidamente resultaron ser engañosos. Al final de la segunda vuelta, Sokka respiraba con dificultad y su rostro se había enrojecido notablemente por el esfuerzo. Sokka estaba visiblemente luchando y literalmente gateaba sobre sus manos y rodillas cuando completó su cuarta vuelta y finalmente se desplomó. Naruto se acercó al guerrero caído y casualmente lo pateó hasta que se dio la vuelta y quedó boca arriba. Bueno, te doy una A por el esfuerzo. Naruto intentó mantener la sonrisa alejada de su rostro. Mis pulmones son en llamas. Sokka gimió desde donde yacía, y esta vez Naruto ni siquiera intentó luchar contra su sonrisa. ¿Cuántas veces había sido él el que yacía en el suelo, exhausto por cualquier loco programa de entrenamiento que se le hubiera ocurrido a sus profesores? Fue bastante agradable estar del otro lado para variar. Lanzando una toalla a Sokka, Naruto continuó hablando como si no lo hubiera escuchado. Pero todavía tienes un largo camino por recorrer si quieres hacer el tipo de cosas que yo hago. Tómate unos minutos para recuperar el aliento y luego quiero que hagas flexiones y abdominales, 50 cada uno. Sokka simplemente gimió en respuesta. Naruto se sentó y observó cómo la respiración de Sokka se equilibraba lentamente. Estaba completamente preparado para patear al joven guerrero hasta que reanudara sus exorcizos, pero se sorprendió gratamente cuando Sokka se levantó solo. Oh, él se quejó y usó algunas palabras que Naruto estaba seguro que eran inapropiadas. Pero luego se bajó y comenzó a hacer sus flexiones, contando cada una en voz alta. Contento de que su nuevo alumno no iba a eludir sus ejercicios, Naruto dejó que su mente divagara. Inevitablemente, su mente se desvió hacia los acontecimientos no 2 días antes. Flashback, Naruto se paró en medio de un prado abierto mientras se preparaba para, con suerte, convocar a sus compañeros sapos y finalmente obtener algunas respuestas. Habían pasado un par de días desde que el equipo Avatar había abandonado el pantano y pensó que ya era hora de entrar en contacto con su mundo natal. La verdad es que había querido intentar convocar en el momento en que salieran del pantano, pero había decidido contenerse. Lo que estaba a punto de hacer era en gran medida experimental. Podía invocar a Fukasaku como esperaba, o podía invocar a uno de los sapos más grandes del tamaño de una montaña, y todo lo demás. Diablos, con la cantidad de chakra que estaba a punto de verter en esta técnica, podría explotar con la misma facilidad, eliminando cualquier cosa dentro de 100 yardas. Así que ahora estaba en un campo vacío, sin árboles ni edificios a la vista, y todos sus amigos estaban a cierta distancia. Naruto se sentó en su posición habitual de loto y comenzó a aprovechar las energías que lo rodeaban. Se tomó un momento y dejó que el reconfortante chakra calmara sus nervios. Había mucho en juego en el jutsu de invocación, y uno de ellos, y no el menos importante, era su boleto de regreso a casa. Naruto no se consideraba un idiota. Como mínimo, había recorrido un largo camino desde el último de sus días en la academia. Pero podía decir con seguridad que estaba muy lejos de comprender los viajes intradimensionales. Eso, sumado a la falta de conocimiento del jutsu en este mundo, significaba que en gran medida sus amigos y colegas tendrían que llevarlo a casa nuevamente.
Si no podía entrar en contacto con ellos, entonces estaba efectivamente. Dejando a un lado sus preocupaciones, Naruto se puso de pie y comenzó a realizar las señales manuales necesarias. Trabajó lentamente, concentrándose en cada signo y cómo moldeaban su chakra. Después de un minuto completo de tensa concentración, finalmente golpeó el suelo con las manos, seguido por el grito habitual de invocando Jutsu. Al igual que en sus intentos anteriores, una nube de humo brotó de debajo de sus manos, acompañada por el habitual sonido de puff. Sin embargo, esta vez le siguió otro sonido, en el que Naruto nunca había estado más feliz de escuchar. «Naruto-chan». Una voz envejecida gritó inciertamente desde el humo mientras se despejaba para revelar la forma de un pequeño sapo. Naruto sonrió aliviado ante Fukusaku, más comúnmente conocido como Pa, y su maestro en las artes sabias. Su sonrisa fue rápidamente reemplazada por un ceño fruncido cuando su cabeza fue atacada repentinamente por el mismo sapo. ¡Ay! ¿Qué carajo, papá? ¿Qué te pasa? Naruto lloró mientras intentaba defenderse del sabio más pequeño. Esto pareció enfurecerlo aún más. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué le pasa a Yu? ¿Por qué tardaste tanto en convocarme? ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? La ira de Naruto se evaporó en un instante. Papá solo estaba preocupado por él. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila y se insinuaba con afecto. Lo siento papá, pero se necesitó mucho más chakra para convocarte de lo que pensé que sería. Diablos, tuve que usar el modo sabio para finalmente que funcionara. Fukasaku dejó escapar un largo suspiro. Lo entiendo. Te perdono. Sintiendo que estaba a salvo de la ira de su maestro, Naruto permitió que el último chakra de su naturaleza abandonara su sistema y se giró para saludar a sus amigos mientras se movían para cruzar el campo ahora que el peligro aparentemente había pasado. Pero en el momento en que apartó la vista del pequeño sapo, tuvo que darse cuenta de que algo le había impactado en la parte posterior de la cabeza. Se dio la vuelta y vio a Fukasaku parado allí, sosteniendo en su mano el palo que había sido usado durante el sabio entrenamiento de Naruto y una mirada engreída en su rostro. ¡Ay! ¿Qué carajo? Creí que habías dicho que me perdonabas. Naruto gritó mientras sentía la nuca por el golpe que estaba seguro estaba desarrollando. Lo hice. Ese era de maná. Papá lo explicó con calma, sin perder nunca su sonrisa petulante. Antes de que Naruto pudiera regresar rápidamente, la llegada de sus amigos lo interrumpió. Sokka fue el primero en hablar mientras pinchaba y empujaba a su visitante desde varios ángulos, todavía fascinado por la idea de convocar. Entonces, supongo que funcionó, ¿eh? ¿Qué hiciste diferente? Cuando Fukasaku se cansó de la molestia, atacó el apéndice ofensivo, obligando a Sokka a abandonar sus estudios en favor de la autoconservación y provocando risas en la mayor parte del grupo. Sin embargo, Naruto estaba ansioso por volver a la razón por la que había traído a Fukasaku a este mundo en primer lugar. Entonces, ¿qué buenas noticias me trajiste? ¿Me voy a casa o qué? Preguntó con esperanza. Cualquier esperanza que tuviera se vio aplastada por la caída de los ojos de Fukasaku. Lo siento. Los sapos están buscando, pero hasta ahora no hemos encontrado nada que pueda llevarte a casa de forma segura, dijo Fukasaku, esperando que Naruto no preguntara más. Estaba completamente decepcionado. ¿Solo los sapos, eh? ¿Qué pasa con mis amigos en Konoha? ¿No se olvidaron ya de mí, verdad? Aunque su tono hizo que la pregunta sonara alegre y jocosa, Naruto sintió que un frío pozo de preocupación se asentaba en su estómago cuando las imágenes que había visto en el pantano volvieron al primer plano de su mente. Ese pozo frío rápidamente se convirtió en hielo cuando la postura de Fukasaku pareció decaer aún más. Naruto y... Por primera vez en muchos años, el sapo mayor se quedó sin palabras. ¿Cómo le dices a alguien que su casa prácticamente había desaparecido, quedó reducida a un montón de escombros? Todavía podía recordar su visita, mientras caminaba por un pueblo tratando de recuperarse del golpe devastador que había recibido. Miles de civiles confinados en unos pocos cientos de tiendas de campaña de emergencia. Tiendas médicas repletas de enfermos y heridos. Ninja luchando por mantener cierta apariencia de orden a pesar de sus filas devastadas. Había tardado casi un día en encontrar finalmente a la Hokage para obtener algunas respuestas, solo para encontrarla en coma. Afortunadamente, su aprendiz, Sakura Haruno, y su propia esposa habían estado allí para brindarle toda la información que necesitaba. Decidió que sería mejor ser franco y respiró vigorizante. Naruto-chan, Konoha ha sido atacado. Hizo una pausa para dejar que Naruto, cuyo rostro ahora estaba en blanco, absorbiera ese hecho.
El líder Akatsuki atacó con la esperanza de capturar a los 9 colas. Una vez que se dio cuenta de que no estabas allí, lanzó un ataque final que destruyó la aldea y se fue. No te mentiré, Naruto-chan. Konoha está en ruinas. Mucha gente está muerta. ¿Y qué pasa con mis amigos? Aunque Naruto hizo la pregunta, su rostro no había cambiado y su voz había estado tan tranquila que Fukasaku casi habría creído que lo había imaginado. La mayoría de tus amigos están bien. Aunque algunos resultaron gravemente heridos, deberían recuperarse por completo a tiempo, la mayoría. Fukasaku suspiró. Esto era lo único que quería ocultarle a su alumno más allá de todo lo demás, pero Naruto le había pedido y no le mentiría al niño. Tsunade-chan y tu maestro, Kakashi, están ambos en profundo coma. No sabemos cuándo ni si se recuperarán. Y. Shizune-chan está muerto. Lo siento mucho, muchacho. Naruto no hizo nada durante varios segundos, aunque parecieron horas. Finalmente dijo, yo, veo y desapareció en un estallido de velocidad. Naruto. Los gritos de Aram, Katara y Sokka mientras iban tras él llamaron la atención de Fukasaku. Honestamente, había olvidado que estaban allí. Al ver que iban a intentar encontrar a su angustiado alumno, intervino. Espera. Habló con lo que esperaba que fuera una voz tranquilizadora. Déjalo en paz. Necesita algo de tiempo para comprender lo que acaba de aprender. Estás loco. La voz de Katara estaba llena de una mezcla de incredulidad, pánico y preocupación. No debería estar solo cuando está en un estado mental como ese. ¿Qué pasa si le pasa algo? Confía en mí. He visto de lo que es capaz ese chico. Tiene una fuerza de voluntad que supera con creces todo lo que he visto antes. Dale algo de tiempo y te garantizo que volverá mejor que nunca. Los demás parecían dudosos, pero Fukasaku había hablado con tal convicción que no pudieron encontrar en sí mismos la capacidad de estar en desacuerdo. Una explosión lejana sacudió el suelo. Además, realmente no quieres estar cerca de él ahora mismo. Como dije, he visto de lo que es capaz. Sin decir una palabra más, el grupo se fue a acampar para pasar la noche. Fukasaku decidió unirse a ellos y afirmó que se quedaría hasta estar seguro de que Naruto estaba bien. Nadie habló esa noche. Instalaron sus tiendas, encendieron su fuego y cenaron todos sin pronunciar palabra. Y cuando se fueron a la cama, lo hicieron en completo silencio, sin las distantes explosiones y gritos de un hombre de luto por todo lo que amaba. Fin del flashback, no había regresado al campamento hasta la mañana. Y luego no habló hasta esa noche, a pesar de los mejores intentos de sus amigos por animarlo. Estaba seguro de que en algún momento en un futuro lejano, otros bromearían diciendo que era el tiempo más largo que había pasado sin hablar. Naruto reprimió una risa mientras recordaba las reacciones de sorpresa que había recibido cuando finalmente habló. Esa había sido bastante repentino. Voy a patear su culo. Esa única declaración, gritada en plena noche, resumía perfectamente todas sus ambiciones para el futuro próximo. Él se iba a hacer más fuerte. Él iba a llegar a casa. Iba a cazar al hombre que tenía Daret para atacar su casa. Y luego iba a golpearlo hasta casi matarlo. Luego, si se sentía misericordioso, llevaría lo que quedaba de regreso a Konoha para pagar oficialmente por sus crímenes. Sus amigos, por supuesto, estaban totalmente de acuerdo con sus planes y habían prometido ayudarlo en todo lo posible. Fukasaku en particular estaba ansioso por ayudar. Fue extraño porque el sapo mayor nunca había parecido del tipo vengativo. Pero según él, no se trataba de venganza. El monstruo conocido como Pain se había convertido en una plaga para el mundo y estaba seguro de que Konoha solo había sido el comienzo. Había que detenerlo antes de que el daño se volviera irreversible. Vengar a su alumno caído fue solo una ventaja. Ese pensamiento lo llevó al día anterior a su llegada a la ciudad y al último de su creciente flashback. Fukasaku se agachó bajo el pie de su aprendiz, pero inmediatamente saltó para evitar el puño que lo seguía. Volteando en el aire, aterrizó en el borde del cráter que Naruto acababa de crear y se preparó para el siguiente ataque. Después de que Naruto declaró su determinación de llevar a Pain ante la justicia, el sapo mayor informó al grupo que se quedaría un día más antes de regresar al monte Myoboku, para ayudar a Naruto a comenzar con su entrenamiento. A la mañana siguiente, ambos sabios se habían levantado y estado entrenando antes del amanecer. Por supuesto, el entrenamiento solo había sido una excusa, un fino velo para cubrir el verdadero propósito de la sesión de sparring. Naruto había pasado varias horas lidiando con su ira y frustración, pero la casi destrucción de su casa lo había dejado con mucho dolor y destruir rocas sin vida solo tenía un límite.
Al final, el adolescente todavía quedó con mucha rabia, aunque hizo un trabajo admirable al ocultarla. En circunstancias normales, Fukasaku podría haber dejado que el niño resolviera sus problemas por su cuenta. Pero aislado como estaba, temía que Naruto solo reprimiera su ira y tratara de fingir que todo estaba bien. Semejante negación era peligrosa, doblemente peligrosa para un Jinchuriki. Al mismo tiempo, Naruto no podía simplemente descargar sus frustraciones en cualquiera. Había pocas personas en el mundo que pudieran hacer frente a toda la fuerza de un sabio. No fue arrogancia, fue un hecho y eran aún menos los que voluntariamente se sometían a esa fuerza por algo menos que una cuestión de vida o muerte. Entonces Fukasaku decidió desempeñar ese papel en particular y propuso un entrenamiento temprano en la mañana. Parecería que había tomado la decisión correcta, ya que solo ahora, varias horas después, los ataques de Naruto se estaban desacelerando, sus golpes estaban perdiendo intensidad. Finalmente, después de dar una última patada con hacha que solo logró dejar aún más cicatrices en la tierra, Naruto retrocedió y se permitió salir del modo sabio. Por un momento, profesor y alumno simplemente se quedaron allí y se miraron mientras Naruto intentaba transmitir a través de sus ojos la gratitud que no podía expresar verbalmente. Sin embargo, Naruto se vio rápidamente obligado a romper el contacto visual cuando sufrió una repentina ola de náuseas. Cerró los ojos y luchó por mantenerse erguido mientras el suelo parecía balancearse bajo sus pies. Fukasaku automáticamente dio un paso adelante preocupado al adoptar la forma oscilante y la apariencia cada vez más sonrojada de Naruto. ¿Estás bien, Naruto-chan? Estoy bien. Solo un poco cansado. Su excusa sonaba débil en sus propios oídos. Fukasaku puso una mano en la frente del niño y se encogió cuando sintió el calor irradiando de la piel expuesta. Había hablado brevemente con Tsunade antes de llevar a Naruto a su sabio entrenamiento para aprender un poco sobre su nuevo alumno. Una de las primeras cosas que surgieron fue el Kyuubi y los efectos que tuvo en él. Era una lista bastante impresionante. Mayor resistencia, curación rápida y niveles de chakra que superaban fácilmente a un Kage. Recientemente, Tsunade había documentado otro efecto secundario del estado de Jinchuriki de Naruto. Vivir tanto tiempo con la bestia sellada dentro de él durante tanto tiempo le había otorgado a Naruto cierta inmunidad a su chakra tóxico. Esto permitió que una pequeña cantidad del chakra de Kyuubi estuviera presente en su cuerpo, lo que actuaría casi como un segundo sistema inmunológico, atacando cualquier entidad extraña en su sistema. Como resultado, Naruto rara vez estaba enfermo y nunca lo estaba gravemente. Que Naruto enfermara tan repentinamente, fue preocupante. No, Naruto-chan, no lo eres. Estás ardiendo. ¿Por qué no me dijiste que no te sentías bien? Naruto casi se estremeció ante el tono herido en la voz del sapo. No se conocían desde hacía mucho tiempo, pero eran prácticamente familia. Fukasaku estaba molesto porque su nieto sustituto mentiría sobre su bienestar. Me sentía bien antes. Naruto casi gritó para cortar esa cadena de pensamientos. Simplemente me di cuenta cuando salí del modo sabio. Fukasaku entrecerró los ojos ante la revelación. Era posible que fuera solo una gran coincidencia, pero quiero que evites usar el modo salvia por un tiempo. ¿Vine? ¿Qué? Esa respuesta inteligente fue todo lo que Naruto pudo lograr. Todo ese trabajo para dominar el chakra de la naturaleza y ahora le decían que no lo usara. Vamos, papá. No creas que estás exagerando. No es tan grave, ¿verdad? El sapo mayor arregló a Naruto con esa mirada que todos los abuelos parecían mantener en reserva para cuando sus hijos/nietos eran particularmente densos. Naruto-chan, estoy seguro de que no necesito recordarte la delicada situación en la que te encuentras. No hay médicos en este mundo. La gente de este mundo simplemente no sabe lo suficiente sobre el chakra y sus propiedades como para curar adecuadamente a un ninja. Tienes que tener cuidado ahora mismo. Fukasaku observó cómo la verdad se hacía presente y el estado de ánimo de Naruto decayó en consecuencia. Suspiró, el niño estaba muy emocionado. Honestamente, fue un milagro que hubiera logrado dominar el chakra sabio. Decidió ofrecer cierta conciliación. No te estoy diciendo que abandones por completo tu entrenamiento de sabio. Y todo esto podría resultar una gran falsa alarma. Pero por si acaso no lo es, por favor, espere un momento. Guarde el modo sabio para emergencias, al menos hasta que podamos estar seguros de que es seguro. Los hombros de Naruto se inclinaron un poco más cuando finalmente aceptó la verdad. Atrapado en otro mundo, su casa fue atacada y ahora padecía una misteriosa enfermedad. Parecía ser una cosa tras otra.
La sensación de que algo impactaba en la parte posterior de su cabeza lo sacó de sus pensamientos deprimentes. Miró a Fukasaku, quien una vez más blandía en su propia mente lo que ahora había llamado oficialmente el palo de golpe de pa. Nada de eso. El sapo mayor hablaba en un tono severo. No permitiré que ningún aprendiz mío ande deprimido como un niño. Naruto se enderezó instantáneamente ante el tono dominante. Fukasaku asintió con aprobación. Bien. Ahora esto es lo que vas a hacer. Te levantarás, entrenarás y te harás más fuerte hasta que puedas aplastar cualquier obstáculo en tu camino. Porque eres Naruto Uzumaki, mi aprendiz, y no eres capaz de nada menos. Sonrió cuando el fuego pareció regresar a los ojos de Naruto. Eso es más parecido. Ahora bien, ya que estamos hablando de entrenamiento, dijo astutamente mientras sacaba un pergamino de detrás de su espalda. Creo que es hora de que te llevemos al siguiente nivel. El viejo sapo casi se rió mientras su aprendiz gritaba de alegría. El chico a veces era demasiado fácil. El viejo sapo casi se rió mientras su aprendiz gritaba de alegría. El chico a veces era demasiado fácil. El viejo sapo casi se rió mientras su aprendiz gritaba de alegría. El chico a veces era demasiado fácil. Fin del flashback. Naruto metió la mano en su bolsa trasera y sacó el pergamino que le habían dado. En el interior había una serie de jutsu de sapos e instrucciones para principiantes en el arte del sellado. Siendo quien es, naturalmente estaba entusiasmado ante la perspectiva de aprender nuevas técnicas y fortalecerse. Pero cuando Fukasaku reveló que el pergamino era el mismo utilizado en el entrenamiento de Jiraiya, casi había comenzado a entrenar en ese mismo momento, feliz de haber encontrado otra forma de emular al viejo pervertido que de alguna manera se había ganado su respeto. Afortunadamente, Fukasaku había devuelto la sensación a Naruto y le había dicho que regresara con sus amigos en el campamento, para no empeorar su ya cuestionable condición. Luego le hizo prometer a Naruto que no comenzaría el nuevo entrenamiento durante al menos 24 horas para asegurarse de que estuviera completamente recuperado, sabiendo que Naruto nunca estaría dispuesto a romper una promesa. El hecho de que hubiera informado a los demás sobre la extraña dolencia de Naruto y les hubiera dejado instrucciones estrictas para que le informaran si Naruto intentaba entrenar demasiado pronto no ayudó. Aún así, el sabio entrenamiento de Naruto no le había enseñado nada más que paciencia. Si eso significaba conseguir la fuerza que necesitaba para vengar su hogar, podía esperar unas miserables horas, especialmente con Sokka ofreciendo tan gran entretenimiento. Podía esperar unas cuantas horas miserables, especialmente con Sokka ofreciendo tan gran entretenimiento. Podía esperar unas cuantas horas miserables, especialmente con Sokka ofreciendo tan gran entretenimiento. Hablando de su nuevo alumno, Naruto debe haber estado soñando despierto demasiado, porque cuando volvió a mirar hacia arriba, Sokka acababa de terminar su última serie de abdominales y se desplomó boca arriba. Si antes el adolescente estaba cansado, ahora está exhausto. Tenía la cara completamente enrojecida por el esfuerzo y estaba empapado de sudor de la cabeza a los pies. El labio de Naruto se levantó en un escalofrío cuando un olor horrible asaltó su nariz. Ciertamente olía como un duro día de trabajo. Está bien, dijo Naruto, tómate un minuto para recuperar el aliento y luego tranquilízate con algunos estiramientos. Entonces podrás dar por terminado el día. Estoy demasiado cansado y no puedo moverme. Sokka habló sin moverse. Naruto simplemente asintió. Es exactamente por eso que necesitas estirar tus músculos ahora. Confía en mí. Si no lo haces, te arrepentirás mañana cuando estés demasiado rígido y dolorido para siquiera levantarte de la cama. Abrió una sonrisa sádica y se escuchó algo travieso en su voz. Y lo harás realmente. Me arrepiento cuando te obligo a levantarte de todos modos. Y tienes que hacer todo esto otra vez. Sokka logró colocarse en una posición semi-erguida con cierto esfuerzo. Estoy empezando a arrepentirme de haberte pedido ayuda. Naruto simplemente se encogió de hombros sin pedir disculpas. Tal vez, pero dará sus frutos más adelante, cuando les patees el trasero a todos. Ahora haz tus estiramientos. Sokka. Naruto. Ambos niños levantaron la vista cuando Aang y Katara, emocionados, se acercaron a ellos. Cuando ambos se acercaron, tomaron nota de la apariencia angustiada de Sokka. Fue Aang quien decidió comentar. Caray, Sokka, ¿qué te hizo Naruto? Cuando pareció que Sokka estaba demasiado cansado para hablar, Naruto decidió responder por él. Nada mucho, solo algunos ejercicios básicos. Sokka simplemente se está quejando. Los demás parecían un poco dudosos, por lo que decidió cambiar de tema rápidamente. Entonces, ¿por qué estaban tan emocionados ustedes dos? Oh, ¿sí? Dijo Katara felizmente, produciendo un pequeño volante.
Quizás hayamos encontrado a alguien que le enseñe a Aang a doblar la tierra. O al menos encontramos un lugar donde encontrar un profesor. Tomando el volante de la mano del maestro Agua, Naruto leyó en voz alta. Tierra Rumble 6. Ven a ver a los más grandes maestros tierra del mundo luchar en el torneo subterráneo más grande del mundo. ¿Qué tipo de torneo subterráneo reparte volantes? ¿Quién sabe? Dijo Katara mientras tomaba el volante de regreso de Naruto. Este lo conseguí de un par de chicos de la ciudad. Estaban hablando de ello abiertamente, así que no puede ser un secreto tan grande. Probablemente solo dijeron que es underground para que suene mejor. Naruto asintió con aprobación. Eso tendría sentido. Aang habló. El folleto dice que la final del torneo es esta noche. Sé que si vamos, podremos encontrar un maestro terrícola que me enseñe. Naruto simplemente tarareó en respuesta. Se acercó a Sokka, que todavía se negaba a moverse de su lugar en el suelo, y le dio una patada saludable en el costado. ¿Oyes eso, Sokka? Parece que vamos a salir esta noche. Sokka, siendo Sokka, dio la respuesta más ingeniosa. Hola a leve espacio publicitario, solo para recordarles que si le está gustando la historia, para que se suscribían, que voy a estar subiendo más fics de Dragon Ball y otros animes o series como Naruto, The Boys o My Hero Academy. Quizás lo llaman torneo clandestino porque el estadio es literalmente subterráneo. Sokka, recién recuperado de su sesión de entrenamiento, interrogó mientras miraba fijamente la estructura de piedra que tenían delante. Fila tras fila de gradas de piedra levantaban varios pisos desde el suelo. Todos rodeaban una arena central rectangular en la que los concursantes luchaban. Toda la zona estaba iluminada por una mezcla de antorchas montadas y lo que parecían ser cristales gigantes brillantes. En general, fue una vista impresionante, más aún porque todo el estadio parecía haber sido excavado en una caverna natural. Habría llevado bastante tiempo crearlo, incluso doblando la tierra. Una vez más, todo el estadio lo fue completo. En todas partes la gente gritaba y vociferaba, animando a sus luchadores favoritos y exigiéndoles que salieran y lucharan por su entretenimiento. De vez en cuando se podía ver una pelea entre dos fanáticos que estaban demasiado emocionados. Con cuidado, el equipo Avatar se abrió paso entre la multitud hasta que lograron llegar a las filas inferiores extrañamente vacías. Estaban a punto de sentarse cuando un grito particular llegó a los oídos de Naruto por encima del rugido de la multitud. Apuestas aquí. Haz tus apuestas aquí. Unas cuantas miserables piezas de cobre son todo lo que se interpone entre usted y una vida de lujo. Naruto buscó la fuente de la voz áspera y la vio cerca de una de las muchas entradas del estadio. Allí, había un hombre con aspecto de sembrador detrás de un mostrador portátil, gritando para atraer a los clientes mientras caminaban hacia sus asientos. A pesar de que los ojos brillantes y la apariencia sucia del hombre asustaban a algunos de los jugadores, todavía había mucha gente apresurándose a hacer fortuna. Naruto cruzó los brazos y pensó. Todavía le quedaban algunas piezas de cobre en el bolsillo que había reservado por si encontraba ramen, o al menos algo parecido al ramen, en este extraño mundo nuevo. Por un lado, las probabilidades mostradas en el mostrador de apuestas eran bastante buenas y existía el potencial de ganar una gran suma de dinero si alguien estaba dispuesto a correr algunos riesgos. Por otro lado, lo que estaba arriesgando era el dinero del ramen. Si algo saliera mal y perdiera lo que quedaba de su dinero, entonces no tendría nada que usar durante la emergencia del ramen que estaba seguro de que vendría. ¿Debería mantener el pájaro en su mano o arriesgarlo todo por los dos en el monte? Naruto, ¿qué estás haciendo? La voz de Katara lo inspiró en su debate interno. Tomando una decisión rápida, formó un sello de mano rápido, confiado en que nadie notaría la pequeña bocanada de humo o la presencia repentina de una persona extra en todo el caos. Entregándole su dinero al clon, le dio instrucciones sobre qué apuestas hacer y lo vio comenzar a abrirse camino entre la multitud antes de finalmente tomar asiento. Se giró ligeramente en su asiento para poder mirar a Katara. Nada. No te preocupes por eso. El maestro Agua levantó una ceja ante la respuesta evasiva, pero no hizo más comentarios. Un momento después, el sonido del estruendo del suelo atrajo la atención de ambos hacia la arena donde, para sorpresa de Naruto, un hombre con largo cabello negro y vestido con nada más que un chaleco verde y un par de pantalones literalmente salió del suelo. Buenas noches damas y caballeros. Soy su anfitrión, Shinzu. Y bienvenido, a Terremoto de la Tierra 6. La voz baja y retumbante del hombre todavía apenas se oía por encima del rugido de la multitud. Esta noche verás cómo los más grandes maestros tierra del mundo luchan por el título de campeón de los movimientos de tierra.
Xin Fu acentuó la declaración golpeando el aire. Los concursantes inscribirán 2 a la vez y lucharán para empujarse mutuamente fuera del ring. El primero que toque el suelo fuera de la arena pierde, mientras su oponente avanza a la siguiente ronda. El último hombre en pie se ganará el derecho a enfrentarse al campeón del año pasado y la oportunidad de ganar el título de campeón de Artbending. Una vez más la voz del hombre quedó ahogada por el rugido de la multitud rosa a niveles casi ensordecedores. Ahora, ayúdenme a dar la bienvenida a los 2 primeros combatientes, los Boulder. Y el grande y malo Ippo. Mientras llamaba a cada nombre, otro hombre apareció en su propio espectáculo único de flexión de la tierra. El primero, The Boulder, fue la definición de cabeza de carne. Su cabello castaño, un color típico en el reino tierra, estaba recogido en el nudo superior habitual y su barba era áspera y descuidada, probablemente porque pensaba que lo hacía parecer varonil. También era muy grande y su atuendo sin camisa mostraba una gran cantidad de músculos abultados. Pero por muy grande que fuera, solo llegó hasta el hombro de su oponente. El hipopótamo era simplemente enorme. Sin embargo, a diferencia de The Boulder, estaba cubierto de grasa, no de músculo. El favorito del público se hizo evidente al instante cuando la mayoría de la multitud aplaudió a The Boulder y decidió abuchear a The Hippo. Xin Fu parecía dispuesto a continuar con su monólogo, pero The Boulder lo interrumpió. El Boulder tiene algo que decir. Gritó desagradablemente al micrófono. Se enfrentó a Lipona y se puso de puntillas para meterse más en su cara. Será mejor que te rindas ahora, Chubby. La roca te aplastará y te triturará en pedacitos. La roca es masticarte y escupirte. Y luego, la roca te va a pisotear hasta la final. Al final de su discurso, The Boulder se volvió hacia la multitud y levantó las manos en señal silenciosa para vitorear más fuerte. Si hubiera sido un hombre más sabio, no le habría dado la espalda al gigante al que acababa de insultar. Si hubiera sido un hombre más sabio, se habría quedado frente a su oponente el tiempo suficiente para ver su rostro contorsionarse de rabia y recoger un trozo considerable de roca del suelo de la arena. Si hubiera sido un hombre más sabio, The Boulder podría haber podido evitar la roca que lo golpeó directamente entre los omóplatos. Pero no lo era. Y por eso no lo hizo. Y por eso lo enviaron corriendo al suelo, aterrizando sin gracia sobre su rostro. Tomando esto como señal, el anfitrión rápidamente saltó y dejó espacio para que los 2 combatientes lucharan. Salió justo a tiempo para que The Boulder se levantara y lanzara su contraataque. Y así, Earth Rumble 6 estaba en marcha. A pesar del impresionante preámbulo, la pelea terminó bastante rápido. Solo se intercambiaron unos pocos golpes de mirada cuando The Hippo fue obligado a llegar al borde de la arena antes de ser obligado a salir cuando The Boulder literalmente le quitó el suelo de debajo de los pies. La multitud aplaudió mientras Boulder avanzaba a la siguiente ronda. Este patrón continuó durante algún tiempo. Se presentaría un oponente. Ellos pelearían. Y finalmente The Boulder saldría victorioso antes de avanzar a la siguiente ronda. A medida que se acercaban a la final, Katara habló. ¿Y qué pasa con él, Aang? Ella dijo, señalando a The Boulder mientras arrojaba a un hombre extraño, parecido a un topo, fuera de la arena. Parece bastante bueno. Aang no parecía tan convencido. No lo sé, Bumi dijo que debería encontrar a alguien que escuche a la tierra. Creo que solo está escuchando sus músculos. Naruto no pudo evitar estar de acuerdo. Esta gente era buena pero demasiado llamativa. Sus movimientos eran demasiado complicados y exagerados, dejando muchas oportunidades para cualquiera que estuviera dispuesto a explotarlos. De alguna manera le recordó a sí mismo cuando era más joven, demasiado preocupado por las apariencias y no lo suficiente por mantenerse con vida. Si no hubiera sido por Kyuubi, probablemente no habría vivido lo suficiente para darse cuenta y ponerse serio. Con las cosas que enfrentaba Aang, definitivamente no necesitaba ese tipo de maestro. Y ahora llegamos al evento principal. La voz del locutor interrumpió cualquier debate posterior. A mi derecha está el retador. Él es grande. Él es malo. Él es el uno, el solo, Boulder. La multitud estaba fuera de sí mientras su futuro campeón prácticamente bailaba por el estadio. Después de darle a la multitud algo de tiempo para calmarse, el anfitrión continuó. ¿Has visto cómo retumbaba, caía y tropezaba hasta llegar a la final? Y ahora está ante ti, listo para enfrentar a nuestro campeón reinante. Únase a mí para darle la bienvenida a nuestro actual campeón, el imparable, innegable, el increíble, el maldito Baan It. El campeón recibió una bienvenida casi idéntica a The Boulder, pero eso no fue lo que llamó la atención del equipo Avatar.
No, lo que les llamó la atención fue que el bandido ciego no podía ser mayor que ellos. De hecho, parecía que podría haber sido 1 o 2 años más joven que Naruto. Era bastante pequeña, con cabello negro corto y ojos pálidos que le recordaban vagamente a Naruto al clan Hyuga. Todas estas cosas hacían difícil creer que ella fuera una luchadora, y mucho menos una campeona, y tener un título como The Blind Bandit ciertamente no ayudaba. Katara expresó sus pensamientos y, de hecho, los pensamientos de todos en el estadio. Ella realmente no puede ser ciega, ¿verdad? No. Creo que ella es realmente ciega. Aang habló con no poca cantidad de asombro en su voz. La multitud estalló en murmullos silenciosos ya que la mayoría de ellos nunca habían visto a la campeona antes y dudaban de la legitimidad de su título. Cosas como no hay manera de que ella sea ciega. Es totalmente un truco y ese es el campeón. Hombre, The Boulder tiene este en la bolsa. Y entre los susurros se podían escuchar otros sentimientos similares. El Boulder ciertamente no parecía impresionado. ¿Qué es esto? ¿Esperas que The Boulder pelee con una niña ciega? Vete a casa, niña, antes de que te lastimes. Se inclinó y se acercó para enfatizar su ventaja de tamaño. Si sus tácticas intimidaron a la niña, ella hizo un excelente trabajo ocultándolo. Ella simplemente lo miró a los ojos antes de soltar una risa dura y exagerada. Tú, querido B. Esa es buena, The Boulder. Ella dijo su nombre con un sarcasmo casi tangible. Ella sonrió mientras el rostro de The Boulder se enrojecía de rabia. Ay, habló como si estuviera hablando con un bebé, ¿vas a llorar? Quizás deberíamos llamarte el bebé. Esa burla era más de lo que el frágil ego de Boulder podía soportar. Él chasqueó los dedos y se arrancó el pie para atrapar a la niña en la cabeza. Su pie nunca se conectó ya que The Bandit usó su estatura más pequeña para agacharse cuidadosamente debajo de su patada. Ella siguió con una patada propia pero la apuntó al suelo. En el punto donde se conectaba su talón, se formó un pequeño hoyo, tal vez de 1 pulgada de profundidad, en el suelo cuando la tierra se derrumbó. En el mismo instante, un pequeño trozo de tierra, del mismo tamaño que el agujero, se elevó debajo del talón de The Boulder. Con el otro pie todavía en plena extensión tras su patada, The Boulder perdió fácilmente el equilibrio y tropezó hacia adelante. No llegó muy lejos cuando Top levantó el puño y junto con él, un solo cilindro de roca. Debido a su pequeña estatura y su posición todavía agachada, el pilar de piedra impactó directamente en The Boulder Ingle, lanzándolo simultáneamente desde la arena, rompiéndole la pelvis y arruinando cualquier plan de reproducción que pudiera haber tenido para el futuro cercano. Se produjo un silencio mortal mientras el público intentaba comprender lo que acababan de ver. La pelea había terminado tan rápido. ¿Qué pasó? Parpadeé y me lo perdí. El grito anónimo pareció ser el detonante cuando de repente toda la multitud se puso furiosa. Algunos aplaudieron, apreciando la demostración de habilidad tal como era. Pero la abrumadora mayoría gritó de indignación, usando una miríada de abucheos y silbidos para expresar su descontento por el abrupto final de su entretenimiento. ¿Cómo hizo eso? Katara preguntó mientras intentaba valientemente ignorar a su hermano que exigía una revancha junto a ella. Ella esperó. Ella esperó y escuchó. Aang apenas podía contener su emoción. Esto era exactamente lo que estaba buscando. El bandido ciego encajaba casi perfectamente con las cualidades que el rey Bumi había descrito. Ella sería la maestra perfecta, él simplemente lo sabía. Ahora solo necesitaba una manera de acercarse a ella, como si fuera una señal. La voz de Shinfu se abrió paso entre el ruido de la multitud. ¿Quieres más? Bien. ¿Quién de ustedes quiere desafiar a nuestro campeón? ¿No hay interesados? ¿Qué pasaría si, además del título, arrojara esta gran bolsa de oro? ¿Qué dices ahora? Shin levantó una bolsa considerable de oro en un intento de atraer a cualquier concursante reacio. Aang se puso de pie lo más rápido posible, decidido a ser el primero en enfrentarse a The Blind Bandit y tal vez discutir el entrenamiento. Pero por muy rápido que fuera, todavía no era lo suficientemente rápido. Tan pronto como terminó de ponerse de pie escuchó a Shinzu. Parece que tenemos un tomador. Aang miró hacia la arena de abajo y se sorprendió más que un poco al ver a nadie menos que Naruto esperando ansiosamente que comenzara su pelea. Sorprendido, giró la cabeza hacia el lado donde la rubia había estado sentada no unos momentos antes, solo para encontrarla vacía. ¡Guau! ¿Cuándo? ¿Cómo hizo eso? Aang gritó mientras se giraba hacia sus amigos, que parecían igualmente asustados y que solo podían sacudir la cabeza en respuesta. Todos sabían que Naruto era rápido, pero no tan rápido.
Aang frunció el ceño mientras volvía a sentarse. Es posible que Naruto haya arruinado inadvertidamente su oportunidad de encontrar. Abajo, la campeona Earthbending, conocida por la mayoría como el bandido ciego y conocida por muy pocos como Top Beifong, levantó una ceja mientras observaba a su oponente. Por supuesto, ella en realidad no podía verlo. Después de todo, ella era ciega, tal como sugería su título. En cambio, utilizó su conexión con la Tierra para sentir a su oponente a través de las vibraciones que él creaba. En cierto modo fue bastante ventajoso. A menudo era fácil engañar y engañar a los ojos. Sus pies, sin embargo, nunca mintieron. Y ahora mismo sus pies le decían algunas cosas muy interesantes. Su oponente no se movió como debería hacerlo un típico maestro tierra. La mayoría de los maestros tierra tenían pasos muy pesados y firmes, estando tan acostumbrados a lidiar con piedras implacables. Tampoco tenía los movimientos fluidos de un maestro agua ni los movimientos bruscos de un maestro fuego. Sus movimientos eran ligeros y despreocupados, casi aireados. Si no supiera nada mejor, asociaría ese movimiento con un maestro aire. Pero, por supuesto, el único maestro aire que quedaba era el avatar y eso sería simplemente absurdo. En las gradas, Aang casi se cae de su asiento mientras era acosado por una serie de estornudos poderosos. No, pensó Top, es como si no fuera un borracho en absoluto. ¿Este tipo realmente pensó que podía ganar sin doblegarse? Ciertamente no parecía nervioso de ninguna manera. De hecho, estaba literalmente rebotando de emoción. ¿Estaba realmente tan ansioso por pelear? Bueno, ¿alguien está ansioso porque le pateen el trasero? Ella habló con la mayor altivez posible. Nunca dejó de volver locos a sus objetivos, ser menospreciada por alguien a quien percibían como una chica débil. Pero para su sorpresa, la persona que estaba frente a ella no mostraba signos de enojo. Al ser ciega, Top nunca había tenido la ventaja de poder ver las expresiones faciales y tuvo que desarrollar sus propias formas de leer las emociones de otras personas. A través de prueba y error, descubrió varias señales sutiles que las personas emitían inconscientemente en respuesta a ciertas emociones. Patrones respiratorios, ligeras inflexiones de la voz, transpiración. Incluso podía usar su movimiento de tierra para sentir los cambios en los latidos del corazón de una persona. Pero este tipo, su ritmo cardíaco permaneció inalterado. Su respiración permaneció ligera. Y cuando habló, su voz solo revelaba pura anticipación. ¿Estás bromeando? Después de la pelea que acabo de ver, estoy muy entusiasmado. Nada supera una buena pelea. Un momento después, las cejas de Top se estrellaron contra la línea del cabello por sorpresa. No necesitaba ninguna de sus técnicas sensoriales para saber que su oponente le estaba dando una enorme sonrisa. Ella no sabía cómo lo sabía. Ella simplemente, lo sabía. Ella realmente podría sentir su sonrisa. Emitía una calidez extraña, casi alienígena. Lo único que se le ocurrió para compararlo sería la sensación que tuvo mientras tomaba el sol. Su sonrisa, era el sol. Ella se deshizo de los pensamientos inusualmente blandos y volvió al asunto en cuestión. Muy bien, Sol, veamos que tienes. Su voz era tan segura como antes cuando adoptó su postura de lucha. Sentimientos cálidos y confusos o no, este tipo estaba cayendo. Naruto dejó de rebotar cuando vio a Top preparado para pelear y rápidamente adoptó una postura relajada para el taijutsu básico. La rana Kata no le haría ningún bien aquí. No solo no podía usar el modo sabio, sino que dudaba que un luchador ciego cayera de todos modos en las fintas y distracciones del estilo. No, era mejor que usara lo básico. No es exactamente el estilo de lucha más fuerte, pero le permitiría adaptarse sobre la marcha, que era exactamente lo que necesitaba. No hubo ninguna señal ni anuncio, y muchos argumentarían más tarde que la pelea había sido escrita como los dos peleadores simultáneamente movible. Top comenzó probando a su oponente con una andanada de rocas de diferentes tamaños y se alegró cuando Naruto evitó fácilmente los proyectiles. Ella sintió que él se balanceaba y se movía entre la lluvia de piedras. Sus movimientos eran suaves y naturales sin ser forzados en absoluto, incluso cuando se veía obligado a doblarse en ángulos extraños para evitar un golpe particularmente bien colocado. Definitivamente tenía experiencia, suficiente para poder sentirse completamente como en casa en el campo de batalla. Quizás esto no sería tan aburrido después de todo. En el otro extremo del ataque, Naruto estaba empezando a tener problemas, no para evitar que le lanzaran piedras. El hecho era que las rocas eran más grandes, más lentas y más fáciles de rastrear que la mayoría de los kunai.
Evitarlos era simplemente una cuestión de mantener la mente tranquila y no dejarse arrinconar. No, tenía problemas para mantener la paciencia mientras esperaba una oportunidad. No sabía cómo la niña logró determinar con tanta precisión su ubicación sin el uso de sus ojos. Pero por lo que había visto en su lucha contra The Boulder, ella explotaría incluso el más mínimo error con excelente eficiencia y resultados insoportables. Tuvo que esperar el momento adecuado, tomarla por sorpresa con una ráfaga de velocidad y luego esperar que sus reflejos pudieran mantenerlo fuera de problemas. No lo entiendo. ¿Por qué no usa ninguno de sus jutsu? Sokka preguntó confundido. Todos habían visto algunas de las técnicas que Naruto era capaz de desatar. Cualquiera de ellos podía ayudarlo y, sin embargo, no estaba usando ninguno de ellos. Sokka, habló Katara pacientemente, dudo que alguien aquí haya visto el tipo de cosas que Naruto puede hacer. ¿Qué crees que pasaría si él, digamos, creara un clon con todos mirando? Al ver que la comprensión amanecía en el rostro de su hermano, continuó. Así es, se asustarían. Naruto no usa su jutsu porque no quiere crear pánico básicamente, tiene que vencer a un campeón trascendental y tiene que hacerlo con la mitad de su fuerza, Sokka resumió. Básicamente. Bueno, mejor él que yo. Naruto casi lloró de alegría cuando finalmente encontró una abertura lo suficientemente grande como para explotarla mientras Top cambiaba su posición ligeramente para cambiar el ángulo de su ataque. En ese breve momento, Naruto levantó el chakra en sus piernas y lo desató en un estallido de intensa velocidad. Rápido. Eso fue todo lo que la mente de Top tuvo tiempo de procesar antes de que Naruto estuviera sobre ella. En un movimiento puramente reflexivo, levantó un muro de piedra entre ella y su oponente que atacaba apenas unos momentos antes de que él atacara. Sintió claramente el puño que impactó su barrera, así como la red de grietas resultante. Sintió una mezcla de conmoción por la fuerza que poseía el hombre que la precedió y alivio por no haber sentido esa fuerza de primera mano. Su alivio desapareció cuando sintió que sus pies abandonaban la tierra y otra mano impactaba sobre la piedra y se alejaba. El loco bastardo había saltado el muro. Ella juró vehementemente lo que sentía por su lugar de aterrizaje. Aterrizó agachado directamente detrás de ella y arremetió con el pie en un intento de atraparla por la espalda. Top no se molestó en darse la vuelta mientras esquivaba cuidadosamente la patada. Ella se estremeció levemente cuando el pie ofensivo impactó su barrera de piedra y una sección de ella, ya debilitada por haber absorbido el primer golpe, se desmoronó. Este tipo realmente está tratando de matarme. Pensó mientras evitaba frenéticamente una serie de patadas y puñetazos. Aún así, no podía evitar sonreír. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la llevaron al límite en una pelea como esta? Ella nunca llegó a usar su movimiento de tierra más avanzado en sus llamadas lecciones y la mayoría de los competidores en el torneo eran simplemente aficionados con egos inflados. Solo en raras ocasiones recibió un verdadero desafío. Quizás podría convencerlo de ser su compañero de entrenamiento permanente. Ella no solía utilizar sus conexiones familiares, pero todos tenían un precio. Valdría la pena si pudiera divertirse así todo el tiempo. Finalmente ganó algo de espacio cuando licuó el suelo bajo sus pies y se preparó para hacer su movimiento ganador. Ella se mantenía firme pero no sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Varios minutos de intensa lucha comenzaban a cansarla, pero su futuro compañero de entrenamiento ni siquiera parecía sin aliento. Podía seguir adelante por un tiempo, pero se le estaba acabando el tiempo. Estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco cuando Naruto soltó los pies y procedió a pararse sobre la tierra aún licuada. Ahora estaba parado sobre lo que a todos los efectos eran arenas movedizas como si fueran roca sólida. Señalando con un dedo acusador en su dirección general, ella gritó. ¿Cómo estás haciendo eso? Estás haciendo trampa. ¿No lo eres? Por supuesto que lo es. Ella pensó amargamente. Debería haber sabido que no debía esperar un desafío honesto por una vez. Enfurecida ante la idea de ser engañada, comenzó su ataque con renovado vigor. Naruto no tuvo tiempo de sentirse insultado por las acusaciones de la niña. Estaba demasiado ocupado corriendo para salvar su vida. ¿Por qué todas las demás chicas que conozco intentan matarme? Pensó en la miseria mientras se retorcía para evitar otro pico que buscaba empalarlo. Las cosas también habían ido muy bien. Después de su carga inicial, se había asegurado de mantener a la Earthbender a la defensiva y de no permitirle contraatacar. Se encontró con un pequeño problema cuando ella decidió convertir el suelo a su alrededor en barro, pero rápidamente lo solucionó caminando un poco sobre el agua.
Se dio cuenta de su error demasiado tarde cuando la niña fue inmediatamente acusada de hacer trampa. Por supuesto, antes de que él pudiera defenderse, ella había retomado la ofensiva, solo que ahora estaba usando fuerza letal. Los cilindros que solían salir de la arena se habían convertido en púas mortales. Y estaba seguro de que la tierra ahora estaba tratando de aplastarlo, en lugar de simplemente atraparlo como había sido. Él no lo hizo, sabía por qué la niña estaba tan molesta, pero sabía que necesitaba poner fin a la pelea por su propia seguridad. Sacó unas cuantas bolitas de humo de la bolsa que tenía en la cadera, las arrojó y cubrió toda la arena con una nube de espeso humo negro. El humo no haría nada para obstaculizar a un oponente ciego, pero no era su vista lo que él intentaba bloquear. Libre de las miradas indiscretas de la multitud que lo rodeaba, Naruto rápidamente produjo varios clones y cargó. El humo no duraría mucho y no tenía ganas de explicar a cientos de desconocidos por qué ahora había 10 rubias en la pelea en lugar de solo una. A medida que se acercaba, notó la expresión estupefacta de la niña. Sin duda, estaba teniendo problemas con la aparición repentina de tanta gente. Ella logró liberarse de su shock justo cuando los primeros clones la alcanzaron. Ella pisoteó y un muro de tierra irregular se extendió desde su pie hacia el grupo que se acercaba. Los clones ni siquiera disminuyeron su velocidad y 5 de ellos fueron disipados instantáneamente por sus problemas. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano ya que Top quedó indefensa y el resto de los clones la alcanzaron completamente ilesa. Logró destruir a una más con una rápida patada en la ingle antes de que 2 clones la agarraran por cada brazo y la arrojaran fácilmente de la arena justo cuando el humo comenzaba a disiparse. Una vez completada su tarea, los clones se disiparon, su humo revelador se mezcló fácilmente con lo último de la cortina de humo. Logró destruir a una más con una rápida patada en la ingle antes de que 2 clones la agarraran por cada brazo y la arrojaran fácilmente de la arena justo cuando el humo comenzaba a disiparse. Una vez completada su tarea, los clones se disiparon, su humo revelador se mezcló fácilmente con lo último de la cortina de humo. Logró destruir a una más con una rápida patada en la ingle antes de que 2 clones la agarraran por cada brazo y la arrojaran fácilmente de la arena justo cuando el humo comenzaba a disiparse. Una vez completada su tarea, los clones se disiparon, su humo revelador se mezcló fácilmente con lo último de la cortina de humo. La multitud estaba alborotada, emocionada por el resultado inesperado e indignada por no haber podido verlo realmente. Shinfu ni siquiera intentó gritar por encima del ruido, en lugar de eso optó por entregarle a regañadientes a Naruto sus ganancias y despedirse. Naruto apenas dio 2 pasos antes de encontrarse rodeado. Cientos de personas lucharon por acercarse a él. Algunos intentaban ofrecerle sus propias felicitaciones, otros hacían preguntas mientras buscaban ser escuchados por encima de todos los demás. Pasaron varios minutos antes de que pudiera encontrar a alguien cuya opinión realmente le importara. Esa fue una pelea increíble, Naruto. Katara exclamó mientras ella y los demás finalmente se abrían paso entre la multitud. Naruto simplemente se rascó la nuca, todavía no acostumbrado a recibir tantos elogios. Sin embargo, Aang parecía tener otras preocupaciones. ¿Qué pasó con el bandido ciego? Quiero pedirle que me enseñe a doblar la tierra. Naruto parpadeó un par de veces antes de intentar mirar a su alrededor. Era difícil saberlo con una multitud tan grande, pero parecía que el bandido ciego ya se había ido. Probablemente se había ido poco después de terminar el partido. Él supuso que realmente no podía culparla. No muchos estarían dispuestos a sentarse y observar cómo todos celebraban su pérdida. Supongo que ya se fue. Naruto se quedó atrás ante la mirada irritada que Aang le dirigía. Al menos entendiste. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? Naruto se disculpó por lo que pareció ser la 100ª vez. Sin embargo, Aang no le prestó atención y siguió avanzando penosamente por las calles abarrotadas. Desde el torneo Earthbending, Aang le había estado dando efectivamente el tratamiento del silencio, hablando solo cuando era absolutamente necesario y luego hablando solo unas pocas palabras antes de volver a guardar silencio. Francamente, Naruto se estaba cansando de las represalias infantiles. No es que no se sintiera ya lo suficientemente mal por posiblemente haberle costado a Aang un buen maestro. Deseaba poder explicar por qué había saltado como lo había hecho, pero realmente no pudo. Aprender a meditar y dominar el chakra de la naturaleza había hecho maravillas para calmarlo. Debería haber podido resistir su impulso natural de meterse en medio de la acción. Quizás fue la idea de un buen spar, tal vez todavía estaba inconscientemente buscando una salida para su creciente tensión.
No estaba seguro, pero algo en la pelea de esa chica lo había llamado, empujando sus instintos más profundos y atrayéndolo inexorablemente a la batalla. Había estado parado en la arena antes de saber lo que estaba haciendo. Aunque, si fuera honesto consigo mismo, probablemente lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. El bandido ciego fue un gran luchador. A pesar de su falta de vista, había podido leer sus movimientos casi a la perfección. Él realmente quería saber cómo lo hizo eso. Le había permitido luchar casi en igualdad de condiciones con él a pesar de que él tenía la ventaja en fuerza, velocidad, y alcanzar. Es cierto que no había usado ningún jutsu durante la mayor parte del partido, pero aún así, ahora estaban atrapados buscando en las calles alguna pista sobre el paradero del misterioso maestro tierra. Aang parecía seguro de que había tenido una visión de ella en el pantano y estaba tratando de usarla como punto de partida. Pero al final fue poco más que una corazonada. Naruto suspiró. Él simplemente estaba contento de que Sakura no estuviera cerca. De lo contrario, todavía estaría tratando de salir de cualquier zanja en la que ella lo hubiera golpeado. Naruto observó cómo Aang se acercaba a otro par de chicos para interrogarlos. Al principio parecía como si los dos adolescentes simplemente lo ignoraran, pero rápidamente se enderezaron cuando vieron que Katara se acercaba. Eso era extraño y podía jurar que también veía un poco de miedo en sus ojos. Curioso, se acercó. ¿Un jabalí con alas? ¿No es ese el símbolo de la familia Beifong? Escuchó a uno de los chicos medio decir, medio interrogar a su amigo. ¿Beifong? Aang cuestionó, entusiasmado ante la perspectiva de finalmente tener una ventaja sólida. El otro niño asintió. Son una familia muy rica que vive en las afueras de la ciudad. Su foca familiar es un jabalí volador. Se quedó ligeramente atrás. Aunque nunca había oído hablar de que tuvieran una hija, Aang se desplomó levemente cuando su ventaja pareció evaporarse justo frente a él. Katara le puso una mano en el hombro. Es al menos un comienzo. Ella lo tranquilizó. Luego se volvió hacia los dos chicos. Gracias, chicos. Puedes irte ahora. La forma en que los dos chicos clamaban el uno por el otro para escapar era nada menos que cómica. Naruto simplemente miró a la chica de su grupo con una ceja levantada. ¿Los conocías o algo así? La niña simplemente se encogió de hombros, tratando de parecer lo más inocente posible. Ellos fueron quienes nos hablaron del torneo Earthbending. Cuando ni Naruto ni su hermano parecieron satisfechos con esa respuesta, ella continuó. Quizás tuve que convencerlos de que nos lo contaran. Los tres chicos se encogieron un poco porque estaban familiarizados con el terror que el joven maestro agua podía crear y decidieron no presionar para obtener más detalles. Al ver que no había otras preguntas disponibles, Katara comenzó a caminar en la dirección que los chicos le habían indicado, un notable pavoneo en su paso después del encuentro que aumentó su ego. ¿Qué quieres decir con que no podemos entrar? Katara lloró de incredulidad. Encontrar la finca de Beifong había sido casi dolorosamente fácil. El lugar era enorme. Era al menos 3 o 4 veces más grande que cualquier otra estructura del pueblo y estaba rodeada por un alto muro de piedra. La mansión, el muro de piedra e incluso la puerta frente a la cual ahora se encontraban gritaban elegancia y vida de clase alta. Y eso era justo lo que podían ver, lo cual, admito, no era mucho, con los grandes y corpulentos guardias que se interponían en su camino. Dicho guardia no mostró reacción a los gritos de Katara. No se inmutó ni miró hacia otro lado ni dio ninguna señal de que esto estuviera fuera de su rutina diaria, lo cual probablemente no era así. No era la primera vez que Naruto se preguntaba cómo Kotetsu e Izumo, los dos Chunin que custodiaban regularmente la puerta principal de Konoha, podían soportar un trabajo tan mundano día tras día. Él se habría vuelto loco después de unos minutos. En lugar de eso, el guardia miró perezosamente a su grupo antes de gruñir un breve no hay abogados. La incredulidad de Katara creció. ¿Solicitori? Mira, dijo ella tirando de Aang frente a ella. Él es el avatar. ¿De verdad crees que vendría aquí solo para venderte algo? Normalmente ella no era de las que usaban la posición de Aang para conseguir algo que quería, eso era más cosa de Sokka, pero había estado en racha hoy y la condenarían si dejaba que algún guardia bruto se lo arruinara. Una vez más el guardia no mostró ninguna reacción real, sino que simplemente dirigió su mirada hacia el joven maestro aire. Después de mirarlo fijamente durante varios segundos, el guardia volvió a mirar hacia arriba y emitió su veredicto. Sí. Fr. Procurri. ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo? El nervio. Katara chisporroteó. Ella habría saltado sobre el hombre más grande si Naruto no la hubiera agarrado del brazo y hubiera comenzado a alejarla. Lo siento por molestarte. Estaremos en camino.
dijo y continuó tirando de ella hasta que estuvieron a la vuelta de la esquina y fuera de la vista. En el momento en que estuvieron a salvo a la vuelta de la esquina, Naruto liberó a su cautivo e inmediatamente tuvo que dar un par de pasos hacia atrás para dejar algo de espacio entre él y el furioso maestro Agua. ¿Por qué hiciste eso? Ella lloró. Casi los tengo. Sokka y Aang la miraron raro. ¿Qué discusión había estado viendo? Naruto, sin embargo, siguió caminando a lo largo del muro, como si estuviera buscando algo. ¿Estás bromeando? Esos tipos no irían a ninguna parte. Y no estoy seguro de qué estabas a punto de hacer, pero apuesto a que te habría llevado a prisión. Él le dirigió una mirada cómplice con el rabillo del ojo. Los hombros de Katara se desplomaron levemente ante la acusación antes de volver a ponerse rápidamente de pie. ¿Y qué? ¿Solo quieres rendirte? Aang necesita que alguien le enseñe a doblar la tierra. Naruto buscó en la pared durante unos segundos más antes de responder. Al parecer, al encontrar lo que buscaba, se giró y respondió con una gran sonrisa. Ahora bien, ¿quién dijo algo acerca de rendirse? Y con eso saltó el muro. Naruto tuvo que morderse la mejilla para no reírse mientras escuchaba los gritos de sorpresa de sus amigos y sabía que no estarían muy lejos de ellos. Examinó el jardín que lo rodeaba desde el árbol en el que había aterrizado. Naruto no solía sentarse a admirar el paisaje, pero incluso él tuvo que admitir que el jardín era bastante hermoso. Varios caminos de piedra serpenteaban por todo el jardín, bordeados a ambos lados por una variedad de flores y otros elementos verdes. Pequeños árboles como aquel en el que estaba parado estaban aquí y allá, salpicando el paisaje con sombras frescas. Incluso el aire estaba impregnado de un leve olor floral. Fue una experiencia totalmente placentera y Naruto tuvo que preguntarse cuánto gastaron estos Beifon para mantener una belleza tan inmaculada. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué son y qué haces aquí? Naruto no pasó por alto el tono acusatorio de la pregunta mientras miraba hacia abajo para encontrarse con los ojos vacíos de la chica trascendental a la que se había enfrentado en la arena. Quedó momentáneamente sorprendido por su vestimenta diferente. Cuando estaban peleando, ella llevaba un sencillo traje verde y beige típico de los miembros del Reino Tierra. Parecía bastante barato y carecía de cualquier tipo de decoración ornamentada. Ahora llevaba un vestido blanco y un chal amarillo. Todo el conjunto parecía estar hecho de algún tipo de seda y tenía muchos más volantes que antes se hizo mucho para que la niña pareciera pequeña y frágil. Por alguna razón no parecía encajar en absoluto con la chica. Ah, bueno, ya ves, Naruto tropezó un poco al ser atrapado con las manos en la masa. ¿Y bien? ¿Me vas a dar una razón para que no echen tu lamentable trasero de aquí o qué? Ella preguntó con más que un poco de molestia. Honestamente, primero el tipo la engaña para quitarle su título y luego tiene el descaro de intentar entrar a su casa. ¿Qué estaba tratando de demostrar exactamente? Mira, no quiero problemas, solo hablar. Dijo apresuradamente y luego agregó como una ocurrencia de último momento. Además, ¿de verdad crees que tus guardias podrían atraparme? Él era un ninja, por el amor de Dios. Diablos, había estado superando a Chunin desde que estaba en la academia. Las probabilidades de que un par de porteros musculosos pudieran inmovilizarlo cuando una docena de hombres bien entrenados no podían eran, en el mejor de los casos, remotas. Sin embargo, a la niña esto no pareció molestarle demasiado. ¿Tú? Probablemente no. Tus amigos, sin embargo, son una historia diferente. Levantó una ceja sardónica cuando, en el momento justo, el resto del equipo Avatar apareció sobre la pared. Aang apareció en medio de una ráfaga de viento mientras su flexión de aire lo levantaba sobre la pared y lo colocaba suavemente en el suelo nuevamente. Katara, aunque menos llamativa, se mostró igualmente elegante mientras se adentraba en la zona del jardín. Un par de segundos después, Sokka apareció en lo alto de la pared con un resoplido antes de caer por el borde y aterrizar con un fuerte golpe. Mientras escuchaba los gritos de los guardias que se acercaban, Naruto se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro y mentalmente se movió sigilo más arriba en la lista de cosas que enseñarle a Sokka. Señorita. Don Miohara. Naruto miró a un par de guardias corriendo a toda velocidad en su dirección, claramente entrando en pánico ante la idea de que su carga, y por extensión, sus trabajos, estuvieran en peligro. Y a juzgar por su apariencia desaliñada, estaba dispuesto a apostar que los dos habían estado dormidos o en camino de quedarse dormidos cuando el error de Sokka los alertó.
Si el equipo Avatar habían estado allí para lastimar a la niña ciega y se les había permitido escapar porque los guardias no habían estado haciendo su trabajo, bueno, habrían tenido suerte de mantener la cabeza y mucho menos su trabajo. Sinceramente, Naruto encontró la situación bastante divertida, al menos así fue hasta que vio la sonrisa astuta que se coló en el rostro de la niña. Naruto observó con fascinación algo morbosa como todo el rostro de la niña cambiaba ante sus propios ojos. Primero, pareció encogerse sobre sí misma mientras encorvaba ligeramente los hombros y apretaba firmemente las manos frente a ella. Sus ojos se abrieron y brillaron de aparente miedo. Naruto notó que incluso agregó un labio tembloroso por si acaso. Cuando los guardias cruzaron el jardín, el guerrero fuerte y confiado con el que Naruto había estado hablando no unos momentos antes había sido reemplazado por la tímida y frágil chica que tenía delante. Señorita Top, ¿está bien? ¿Qué pasó aquí? El guardia preguntó mientras la revisaba para ver si tenía heridas y el otro guardia comenzó a acercarse al equipo Avatar. Creí oír un ruido. Me asusté. Naruto tuvo que prepararse para mantenerse erguido mientras escuchaba el cambio en la voz de la niña. Ella sonaba suave y mansa y él se encontró habiéndose asegurado de que su carga no resultara herida de ninguna manera, el segundo guardia se puso de pie a toda su altura y se unió a su compañero para enfrentarse a los intrusos. Los intrusos, por su parte, estaban tratando de pensar cuál era la mejor manera de manejar la situación. Correr siempre fue una opción y estaban muy acostumbrados a seguirla. Pero todavía necesitaban un instructor de movimiento de tierras y Aang estaba tan seguro de que el bandido ciego era el indicado. Sin mencionar que seguramente reforzarían la seguridad después de esta visita y volver a colarse en el complejo sería mucho más difícil. Siempre podían pelear. Solo había dos guardias y ciertamente no parecían muy disciplinados. Golpearlos sería fácil, pero también causaría alboroto. Otros vendrían a investigar y a partir de ahí las cosas solo se saldrían más de control y dudaban mucho alguien estaría dispuesto a enseñarles entonces. La última opción era quizás la más impensable. Rendirse, levantar las manos y esperar que estos guardias fueran más razonables que los de la puerta. En realidad, ¿qué opción tenían? Antes de que los guardias pudieran reaccionar, Aang ya había sacado su bastón y golpeó el suelo a sus pies, usando su flexión de aire para agitar una nube considerable de polvo y suciedad. Oculto por la nube, el equipo Avatar rápidamente se retiró por encima del muro. Justo antes de despejar el muro, Naruto se detuvo y miró por última vez a Top, que aún no se había movido de donde estaba parada, antes de que él también escapara. Bueno, eso fue un desastre. Aang habló desde alrededor de su fogata. Después de escapar del complejo de Beifong, el grupo no se detuvo hasta que estuvieron fuera de la ciudad, casualmente terminaron nuevamente en el lago alrededor del cual Sokka había estado entrenando ese mismo día. Para entonces, el sol ya había comenzado a ponerse y se decidió que acamparían para pasar la noche. Sin duda, la noticia del intento de robo se difundiría y otros los buscarían. Lo mejor era mantener un perfil bajo hasta que las cosas se calmaran un poco. No estuvo tan mal. Katara dijo que intentaba, sin éxito, sonar alegre. Aang la miró con incredulidad. No solo no pudimos hablar con el bandido ciego, sino que ahora los guardias nos estarán buscando. Nunca podremos hablar con ella ahora. ¿De qué manera eso no es un desastre? ¿No nos arrestaron? La declaración salió sonando más como una pregunta. Su punto no hizo mucho para aligerar el ambiente, aunque sí le valió un resoplido burlón de Sokka. Katara miró fijamente a su hermano mayor. Bueno, discúlpeme por intentar animar a todos. Mira, dijo, poniéndose de pie y moviéndose frente a Aang, quien parecía ser el más molesto por los recientes acontecimientos. Las cosas no salieron exactamente según lo planeado. ¿Pero cuándo lo harán? Encontraremos una manera de hacerlo, tal como lo hacemos siempre. Esta vez los chicos parecieron animarse un poco. Sin embargo, Naruto estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para escuchar gran parte del discurso. Había estado repasando el enfrentamiento con esa chica, Top si escuchó correctamente, en su cabeza. Había una parte en particular que simplemente no podía sacar de su cabeza. ¿De verdad crees que tus guardias podrían atraparme? ¿Tú? Probablemente no. Tus amigos, sin embargo, son una historia diferente. No había pensado mucho en ello en ese momento, pero era cierto. Debería haber podido infiltrarse en la mansión con bastante facilidad. Él era un ninja. El sigilo era parte de la descripción del trabajo.
Y, aunque el sigilo nunca había sido su especialidad, el complejo de Beifong estaba lejos de ser una fortaleza. Sí, pudo entrar fácilmente pero, recurrió a sus amigos, los demás no pudieron. Simplemente no fueron entrenados para ese tipo de cosas. Naruto conocía el valor del trabajo en equipo y la confianza, Kakashi seguramente había dejado en claro esa lección varias veces, pero esta era una misión que sería mejor completar en solitario. Y fue con ese pensamiento que Naruto abandonó su tienda esa noche, después de que todos se habían acostado, y regresó a la ciudad. Esta noche, Naruto decidió, mientras avanzaba por una de las paredes interiores del complejo de Beifong, que era una noche perfecta para una misión de infiltración. La capa de nubes bloqueó la mayoría de las estrellas y profundizó las sombras en las que se escondía. De vez en cuando, la luna se abría paso y bañaba el área con su suave resplandor, iluminando el camino de Naruto lo suficiente para que no se perdiera. Como sospechaba, entrar al recinto había sido bastante fácil. Simplemente había regresado al área que había utilizado en su primer intento y saltó. Una vez del otro lado, descubrió que Aang había tenido razón en su suposición. Definitivamente había más guardias patrullando el terreno y ciertamente parecían más alerta que antes. Pero, una vez más, era un ninja y la creciente oposición representaba poca amenaza. Ahora se movía silenciosamente de sombra en sombra mientras buscaba su objetivo en el recinto interior. Estuvo tentado de usar algún chakra de la naturaleza y simplemente sentir la firma de Top, pero su promesa a palo frenó. En lugar de eso, creó varios clones para acelerar su búsqueda. Algunos de los clones se habían tomado la libertad de transformarse en insectos, pájaros, y pequeños roedores y se habían abierto camino hasta varios de los edificios de aspecto más prometedor. Pasó el tiempo y Naruto se sintió cada vez más frustrado. Entre él y sus clones, ya había buscado en la mayor parte del complejo y todavía no había encontrado señales de Top. Estaba empezando a preguntarse si ella realmente vivía allí. Tal vez ella acababa de estar de visita. Naruto se detuvo y frunció el ceño cuando el recuerdo de un clon en particular lo impactó. Su clon había encontrado a Top, pero la escena con la que se había topado el clon no era la que esperaba. Flashback se escuchó un ligero sonido de estallido cuando el clon recién formado cobró vida. El clon parpadeó levemente mientras el humo resultante de su creación se disipaba. Los clones de Naruto comenzaron a escuchar mientras el original comenzaba a dar instrucciones, pero rápidamente se distrajeron. Él, como todos los clones de sombras, poseía todos los recuerdos que poseía el original hasta el momento de su creación. Así que él, así como sus hermanos clones, ya conocían el plan que el Naruto original tenía reservado, así como qué papeles iban a desempeñar en ese plan. Esa transferencia instantánea de instrucciones fue parte de lo que hizo del clon Sombra Jutsu una técnica de combate tan efectiva. Podrías tener instantáneamente cientos de soldados poderosos, aunque frágiles, que estuvieran todos en la misma página entre sí, sin tener que verbalizar realmente la orden seguro que hizo que los ataques sorpresa fueran mucho más fáciles. Por supuesto, todos los clones sabían por qué su creador todavía prefería dar las instrucciones. Incluso después de todos estos años, Naruto todavía estaba un poco nervioso por la pequeña transferencia de memoria y no podía confiar del todo en que los clones supieran exactamente qué hacer. Y así seguía contándoles a los clones su plan cuando la situación lo permitía. Objetivamente los clones lo sabían. Pero aún así, en el momento en que obtuvieron su independencia y pudieron ver la situación desde una perspectiva externa, todo el ritual se volvió bastante tonto y muy aburrido. ¿Cuántos de sus recuerdos tuvo el creador para asegurarle que sabían qué hacer? Aún así, los clones escucharon, o fingieron, mientras el original repasaba los detalles del plan. Debían dividirse en grupos de 3 y cada uno buscar una sección predeterminada del complejo de Beifong. Su grupo iba a ser uno de los 3 que buscarían en un pequeño grupo de edificios que parecían más propensos a ser viviendas. Debían buscar edificio por edificio, habitación por habitación hasta que encontraran a Top o se decidiera que ella no estaba en las instalaciones, lo que probablemente ocurriría en cualquier momento. Su grupo ya había registrado 3 edificios por sí solo. Si los otros equipos se movieran incluso a una fracción de su velocidad, tendrían que registrar todo el complejo en una hora. A medida que el equipo se acercaba a su cuarto y probablemente último edificio, cada miembro se movió para buscar una parte diferente de la estructura. Uno se transformó en un pequeño ratón y se deslizó a través de una de las grietas más grandes de la planta baja. El segundo permaneció en su forma humana mientras iba a buscar en los terrenos inmediatamente alrededor del edificio.
El último de sus números se transformó en un pequeño pájaro y voló hasta el segundo piso donde comenzaría investigando la luz que se podía ver proveniente de una de las ventanas. Al aterrizar en una rama cercana, el clon pudo ver a través de la ventana y entrar a la habitación de más allá. Dentro pudo ver a dos mujeres. La primera no era otra que la chica que estaba buscando. Ella estaba vestida de manera muy similar a la última vez que él la había visto, excepto que había cambiado el vestido blanco y amarillo por un camisón blanco y amarillo. Junto a ella había una mujer de mediana edad que, si el fuerte parecido familiar era una indicación, probablemente era la madre de Top. Estaba vestida con un camisón similar al de su hija, aunque era considerablemente más ornamentado, con volantes y encaje colgando de cada dobladillo, y todavía llevaba varias piezas de joyería a pesar de que parecía estar de camino a la cama. Los dos parecían estar discutiendo. Podía escuchar fragmentos de su conversación, pero estaba fragmentada. Lentamente, el clon comenzó a acercarse, prestando gran atención a medida que las palabras se volvían cada vez más claras. Hemos tenido, por última vez, no es necesario pasar a las clases más avanzadas. Te quedarás con lo básico y eso es definitivo. La mujer mayor habló en un tono claramente irritado. ¿Pero por qué? Llevo años tomando las lecciones básicas. Quiero seguir adelante. Estoy listo. Top todavía usaba lo que Naruto había llamado su voz de Hinata, pero obviamente se estaba tensando por la ira y la frustración que sentía la niña. Naruto escuchó a la madre soltar un suspiro resignado. Porque, cariño, podrías lastimarte. Eres tan pequeño y frágil. Y con tu condición, tienes suerte de que te dejemos tomar lecciones. Los espíritus saben que estaríamos más cómodos si no lo hicieras. Pero fuiste muy terco al respecto. Ahora no solo puedes aprender a doblar la tierra, sino que también puedes aprender de uno de los mejores maestros que existen, porque queríamos que fueras feliz. Pero tu padre y yo estamos de acuerdo. Aquí es donde trazamos el límite. Colocó una mano suave sobre el hombro de su hija. Solo queremos que estés a salvo. Así que por favor, deja esto pasar. Es por tu propio bien. Cuando Top no respondió, la mujer mayor dejó escapar otro suspiro antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, hizo una pausa y habló por encima del hombro. Intenta dormir un poco, cariño, y trata al menos de considerar lo que he dicho. Con eso, ella se fue. Si no hubiera tenido la forma de un pájaro en ese momento, el clon habría fruncido el ceño. Parecía que no todo iba bien en la casa de los Beifon. ¿Por qué los padres de Top pensaron que su hija estaba tan indefensa? Nunca debieron haberla visto pelear. Si lo hubieran hecho, habrían visto que su hija era todo menos débil y frágil. Solo ese hecho planteó otra serie de preguntas. ¿Cómo logró Top mantener en secreto su segunda vida? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Cómo llegó a ser una gran terrícola sin aparentemente nadie que le enseñara? Bueno, solo se le ocurrió una forma al clon de responder esas preguntas. Al soltar su enge de pájaro, el clon extendió. Hola a leve espacio publicitario, solo para recordarles que si le está gustando la historia, para que se suscribían, que voy a estar subiendo más fics de Dragon Ball y otros animes o series como Naruto, The Boys o My Hero Academy. Dentro de la habitación, Top estaba a punto de meterse bajo sus sábanas cuando un suave golpeteo llamó su atención. Naturalmente, asumió que se trataba simplemente de un búho o algún otro pájaro nocturno que había mostrado un interés particular en la ventana. Sin embargo, esa teoría se puso en duda cuando pasaron varios minutos y los golpes no disminuyeron y, en cambio, se hicieron aún más fuertes. Y su teoría fue completamente abandonada cuando el tapping empezó a adquirir una extraña cualidad rítmica. ¿Se suponía que eso era una canción? Cuando finalmente tuvo suficiente, Top se quitó las sábanas y se acercó pisando fuerte a la ventana. Al abrir la ventana, dijo en medio grito, medio susurro que las personas enojadas tienden a usar cuando intentan guardar silencio. ¿Qué? Ella realmente no esperaba una respuesta, por lo que se sorprendió cuando escuchó un leve susurro. Nos vemos en el jardín. La orden había sido pronunciada tan silenciosamente que una persona normal podría haberla pasado por alto. Pero Top estaba ciega, incluso al doblar la tierra, y sus otros sentidos se habían vuelto más fuertes para compensar su falta de visión. Entonces escuchó la orden con bastante claridad y sintió que una ola de irritación se hinchaba dentro de ella al reconocer la voz que la había dado. Estaba a punto de abrir la boca para decirle a la persona lo que pensaba, cuando escuchó el sonido de hojas crujiendo y ramas dobladas y supo que estaba sola otra vez. Resoplando, se puso un chal ligero para protegerse del frío nocturno y bajó las escaleras en silencio.
Este bastardo infiel se había convertido en una molestia y aparentemente no iba a irse hasta que hubiera dicho lo que quisiera decir. Una sonrisa diabólica le partió el rostro. Ella le dejaba decir lo que pensaba, y luego lo lanzaba personalmente de regreso por encima del muro. Fin del flashback. Naruto se sentó, leyendo uno de los pergaminos de entrenamiento que Fukasaku le había dejado, mientras esperaba que apareciera Top. Y ella vuelve a aparecer, aunque solo sea para vengarse de haber sido supuestamente estafada y haber perdido su título. El pergamino que estaba leyendo estaba etiquetado como los primeros conceptos básicos del sellado, una guía para tontos. Estaba seguro de que se habría sentido insultado por el título si Pano le hubiera asegurado que Jiraiya había comenzado en el mismo lugar. Es cierto lo que dicen. Todo el mundo tiene que empezar por algún lado y tuvo que admitir que si Fuinjutsu fuera capaz incluso de la mitad de las cosas que este pergamino describía, valdría la pena el esfuerzo de aprenderlo. Naruto fue sacado de su pergamino cuando escuchó pasos que se acercaban a él. Mirándolo desde su pergamino, vio a Top llegar al claro. Había abandonado el acto de chica tímida y una vez más se movía con toda la confianza y convicción de una luchadora experimentada. Aunque, si mirabas con suficiente atención, podías ver una ligera tensión en su postura que mostraba su cautela ante la situación. Él supuso que no podía culparla. Sabía que las circunstancias no eran las ideales y que todo debía prácticamente gritar trampa. Él suspiró. Iba a tener mucho trabajo por delante para convencerla de que ayudara a enseñarle a Aang. Se quedaron allí un momento en un silencio incómodo mientras ambos esperaban que el otro rompiera el silencio. Fue Top quien habló primero. Bueno, Aquí estoy. dijo con los brazos en alto como para presentarse. ¿Qué quieres? Porque si lo que quieres es una revancha, estaré encantado de dártela. Si era perfectamente honesto consigo mismo, la idea de una revancha sonaba genial. La niña era una gran luchadora. Había disfrutado muchísimo la primera pelea y solo podía imaginar que una segunda pelea sería aún más divertida, especialmente si podían hacerlo en un lugar más privado donde ambos pudieran darlo todo. Pero por ahora tendría que conformarse con una conversación sencilla. Como te sigo diciendo, solo quiero hablar. Top levantó una ceja escéptica. Aunque ella ya había pensado que lo que él quería era una conversación, no tiene mucho sentido una revancha cuando ya has ganado, no había necesidad de que él lo supiera. ¿Quieres hablar? Ella preguntó retóricamente. Rápidamente pisoteó el suelo y una pequeña columna de tierra se levantó en respuesta. Sentada casualmente en el pequeño pilar con las piernas cruzadas, continuó. Está bien, habla. Naruto respiró profundamente y se sumergió. Mira, sé que crees que te engañé para que no te dieras el título, pero, hiciste trampa. Top interrumpió. Tuviste ayuda. Lo sentí. Naruto parpadeó un poco tontamente. ¿Lo sentiste? Ahora bien, ¿qué quiso decir con eso? Esta vez Top levantó una ceja realmente confundido. ¿Esa fue la parte que trató? Bueno, ella supuso que no había mucho daño en explicar ese talento en particular. Estoy ciego. Comenzó su explicación con lo obvio y prácticamente podía sentir la mirada de dime algo que no sé qué estaba recibiendo. Pero todavía puedo ver. Utilizo el movimiento de tierras para sentir las vibraciones en el suelo. Puedo sentir todo, desde ti parado allí hasta las hormigas arrastrándose por el suelo. Naruto emitió un silbido bajo. Esa es una habilidad increíble. Los ojos de Top se entrecerraron de ira. Y también sentí a todos esos muchachos que te ayudaron a ganar nuestra pelea. Admítelo. No pudiste vencerme tú solo, así que hiciste que otros lo hicieran por ti, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran tus amigos de antes o simplemente unos matones a sueldo? Bueno, ya no había forma de evitarlo. Él había querido esperar para explicar todo el asunto de soy de un universo diferente hasta que se conocieran mejor y ella fuera menos propensa a llamarlo loco. Pero ella no iba a dejar pasar esa trampa y a él no se le ocurrió ninguna otra explicación para los cuerpos extra. Entonces, al no ver otra opción, Naruto se sumergió en una explicación de quién era y de dónde venía, completa con una demostración de algunas de sus técnicas menos llamativas, a saber, la sustitución y un par de clones de sombras, por si acaso. Para su sorpresa, Top no parecía pensar que estaba mintiendo. Si alguien se le hubiera acercado diciendo que eran de otro universo, los habría escoltado al pabellón psiquiátrico más cercano, o al menos lo habría hecho antes de que el jutsu de invocación fallara. Ahora tenía una mente mucho más abierta. Top no mostró signos de ninguna duda real, aunque ocasionalmente lo acusó de exagerar. De hecho, cuanto más duraba la explicación, más excitado parecía estar el maestro Tierra.
Al final de su relato, el rostro de Top casi se había partido en dos por la sonrisa maníaca que se había instalado en su rostro. Déjame aclarar esto. Eres un guerrero de otro universo donde la gente usa chakra para hacer todo tipo de locuras, como subir paredes, hacer copias de ti mismo y correr por ahí viviendo aventuras increíbles en lugares exóticos. Top preguntó mientras estaba de pie y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño patio, recibiendo un guiño de Naruto. ¿Terminaste en nuestro universo cuando una técnica de teletransportación se volvió loca? Otro asentimiento. ¿Y ahora necesitas encontrar una manera de regresar a tu universo para poder hacerle daño al tipo que atacó tu pueblo natal? Esa es la versión corta, pero sí. Naruto confirmó. Eso es, increíble. Top suspiró mientras caía sobre el césped. Mataría por tu vida, ¿lo sabías? Naruto se rió entre dientes y se rascó las marcas de los bigotes con un poco de vergüenza. Entonces, ¿me crees que lo tomo? Se aventuró vacilante. Al verla asentir afirmativamente, no pudo evitar preguntarse, ¿por qué? Quiero decir, si fuera yo, ya me habría echado. Top no se movió de su lugar en el suelo. Bueno, lo habría hecho, pero ese truco tuyo para clonar descartó cualquier argumento que tuviera. Por cierto, sigo pensando que eso es hacer trampa. Además, cada uno tiene ciertas señales cuando miente. Respiración. Frecuencia cardíaca. Ligeros espasmos. Si estuvieras mintiendo, le dio una palmadita significativa al suelo, lo habría sentido, ya veo. Naruto en realidad no se consideraba un mentiroso. Era bastante honesto según los estándares ninja, a menos que contara sus bromas. Pero todavía no estaba muy seguro de cómo se sentía acerca de alguien que literalmente no pude mentir. Tomó nota mental de no hacerle bromas en el futuro antes de seguir adelante. Entonces, ¿qué quieres decir con que matarías por mi vida? ¿Estás bromeando? ¿Con las cosas que haces? Me encantaría tener ese tipo de aventura. Top dijo algo exasperado. Eres el campeón de un torneo secreto de Artbending. La mayoría de la gente no consideraría eso aburrido. Naruto ofreció. Ex-campeón. Top respondió con precisión. Y eso había ser un torneo secreto porque de lo contrario mis padres no me dejarían hacerlo. Su tono se volvió amargo cuando mencionó a sus padres. Creen que soy demasiado débil y frágil para hacer algo por mí mismo. Tengo guardias vigilando cada uno de mis movimientos prácticamente las 24 horas del día. Cuando peleaste conmigo en el torneo, esa fue la primera vez que pude escaparme en semanas. A veces me siento menos como su hija y más como una muñeca disfrazada. Naruto podía simpatizar con la niña. Pocas cosas podrían meterse bajo su piel como ser subestimado. Y al ser subestimado tanto por tus propios padres, quienes deberían haber sido tu mayor apoyo, el efecto debe haber sido 100 veces peor. Pero aún así, parece que solo están preocupados por ti. Deberías estar feliz de tener padres que se preocupan tanto. Incluso ciega como estaba, Top no podía pasar por alto las señales. Una respiración más profunda y una ligera caída en su voz delataron el significado más profundo de la frase. ¿Eres huérfano, no? Naruto simplemente asintió. Lo siento. ¿Qué más podría decir? Naruto desestimó sus disculpas. No te preocupes por eso. Ha sido así desde que nací. Estoy acostumbrado. Dijo, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, sus palabras tuvieron el efecto contrario cuando su cerebro se aferró a una información específica. ¿Desde el nacimiento? ¿Entonces no tienes ningún recuerdo de tus padres? Ahora ella realmente se sentía mal. Allí se quejaba de padres sobreprotectores cuando Naruto solo podía soñar con tener esos problemas. La hizo sentir como una niña malcriada. Naruto pudo adivinar hacia dónde iban sus pensamientos y la interrumpió. Mira, te dije que no te preocuparas por eso. ¿Alguna vez pienso en cómo habría sido tener una familia? Seguro. ¿Alguna vez me pregunto quiénes eran mis padres? ¿Qué huérfano no lo haría? Pero nunca dejé que me definiera. En lugar de eso, salí y encontré gente preciosa e hice mi propia familia. Él se encogió de hombros. Además, no es que yo fuera el único. Ser ninja es una profesión bastante peligrosa y los huérfanos son bastante comunes. Habría sido egoísta quedarse sentado en la autocompasión, lo entiendo. Dijo Top. Por supuesto, ella realmente no lo entendía. ¿Cómo pudo ignorarlo tan fácilmente? Pero estaba claro que a él no le gustaba hablar de ello y que ella no iba a insistir en el tema. Cualquier otra revelación impactante se vio interrumpida cuando la pareja fue rodeada por un anillo de púas de piedra que brotaron del suelo sin previo aviso.
Al instante, ambos combatientes estuvieron en alerta máxima mientras sus sentidos se tensaban ante cualquier señal de sus atacantes. No tenían por qué haberse molestado. Su enemigo no tenía intención de esconderse. Bueno. La voz retumbante de Xin Fu se escuchó mientras salía de detrás de una de las púas. ¿Qué tenemos aquí? El misterioso bandido ciego, dijo mirando a Top, luego se volvió hacia Naruto. Y el misterioso recién llegado que la derrotó. Realmente deberías tener más cuidado. Ustedes dos hablando aquí, en mitad de la noche. La gente podría pensar que están tramando algo. ¿Que quieres? Top preguntó enojado. Ustedes dos me costaron bastante dinero, ¿sabes? Shin continuó como si no la escuchara. Nunca imaginé que algún punk cualquiera hubiera podido vencer al campeón, de lo contrario no habría ofrecido tanto dinero como lo hice. Pero ahora veo lo que está pasando. Dime, ¿dividiste el dinero 50 y 50? ¿O el bandido ciego recibió una parte mayor por asumir la culpa? En ese momento el ojo de Naruto había desarrollado un tic desagradable. ¿Alguien más pensó que había hecho trampa para ganar su partido? ¿Qué carajo? ¿Era tan difícil creer que pudiera defenderse en una pelea? Para controlar nuevamente su temperamento, Naruto decidió presionar para obtener más información. ¿Y qué? ¿Te sientes engañado y ahora quieres venganza? Shin soltó una risita baja. Oh, sé que hiciste trampa, pero no he venido aquí para vengarme. ¿Entonces por qué? Preguntó Top. Shin Fu sonrió y extendió los brazos como para presentar la respuesta como un premio. Dinero. ¿Qué? Los dos adolescentes hablaron juntos con incredulidad compartida. ¿Me escuchaste? Quiero mi dinero. Originalmente, solo tenía la intención de localizar a Blondie allí y recuperar mis ganancias. Pero ahora que sé que el bandido ciego es en realidad la hija de la gran familia Beifong, creo que la aceptaré en su lugar. Estoy seguro de que tus padres estarían dispuestos a pagar una suma considerable para recuperarte, Top se enfureció ante la implicación. ¿Y qué te hace pensar que te dejaré llevarme a cualquier parte? No estaba planeando darte una opción. Esa frase siniestra y el sonido del aire corriendo fue la única advertencia que recibieron. Actuando por instinto, Naruto rápidamente empujó a Top lejos de donde estaban parados. Y, mientras 4 pesados muros descendían a su alrededor y lo encerraban en una tumba de metal, pensó que tal vez no había elegido el mejor curso de acción. Un ruido sordo y resonante llenó el aire mientras Top observaba a la persona que, se diera cuenta o no, consideraba una amiga, estaba encarcelada en lo que solo podría describirse como una gran caja de metal. Al segundo siguiente, la caja fue empujada más hacia el suelo mientras un hombre obscenamente grande que Top reconoció de Art Rumble como el gran hipopótamo malvado pisoteaba repetidamente el techo. La caja parecía haber sido diseñada con el único propósito de secuestrar, ya que con un último pisotón del pie del hipopótamo, grandes placas de metal cerraban el fondo y sellaban completamente a su prisionero. Una risa baja hizo que Top volviera a llamar la atención sobre Shinzu. Bueno, eso no es exactamente lo que tenía en mente, pero creo que podemos hacerlo funcionar. Mientras hablaba, 5 hombres más aparecieron detrás de las púas de piedra que la rodeaban. A cada uno de ellos lo reconoció como competidor en el torneo de ese año. Una vez terminado de sellar el recipiente de acero, el hipopótamo abandonó el recipiente y se unió al grupo para completar el círculo a su alrededor. Te superan en número 7-1 y eres la única persona que podría ayudarte, señaló hacia el lugar donde estaba encarcelado Naruto. También podrías estar al otro lado del mundo. Ahora bien, ¿por qué no nos ahorras a todos algunos problemas y vienes en silencio? Top sintió la necesidad instintiva de entrar en pánico cuando vio que el círculo que la rodeaba comenzaba a cerrarse, pero rápidamente lo pisoteó. Top podía sentir la caja de acero junto a ella temblar mientras Naruto luchaba por liberarse. Con un poco de suerte, él encontraría una salida y le echaría una mano. Pero lo más importante es que ella era la maldita bandida ciega. Y ella era la mejor excavadora que conocía. Puede que los hombres la superaran en número, tal vez incluso en armamento. Pero ella los superó por millas y eso marcó la diferencia. Ella asumió una posición de lucha y se preparó como su primer oponente, un hombre con sobrepeso vestido con los colores de la Nación del Fuego, cargó contra ella, solo para ser arrojada hacia atrás cuando una de las paredes del contenedor de acero de repente explotó y se estrelló contra su cara, un grito de Rasengan. No lo sigue ni un segundo después. Shinfu miró en estado de shock como no una, sino 2 rubias salían de la caja de metal, murmurando algo sobre hacer clones en espacios reducidos, antes de que una de ellas estallara en humo.
Bajando la atención, examinó al ahora inconsciente hombre de la Nación del Fuego a sus pies y el trozo de acero que lo había dejado inconsciente. Francamente, a él no podría importarle menos ese gordo patán. Era, en el mejor de los casos, un luchador de segunda categoría y, de todos modos, era un bastardo por apoyar a la Nación del Fuego en su propia casa. Perderlo solo significó que tenía una persona menos a quien pagar después. Lo que le llamó la atención fue la pared metálica y los daños que le habían causado. La pared se había arrugado y deformado alrededor de un punto de impacto cerca del centro. El punto de impacto en sí estaba marcado por un cráter profundo. Mirando un poco más de cerca, pudo ver que el metal dentro del cráter en realidad se había torcido ligeramente, como si lo que lo había impactado hubiera estado girando. No sabía qué había hecho el niño para volar el muro de esa manera, pero sabía que no quería ser parte de ello. Cuando los demás comenzaron a correr hacia adelante, él dio un par de pasos hacia atrás. Si lograran capturar al bandido ciego, todavía tendría su premio. Si no, se aseguraría de tener suficiente tiempo para escapar. Top y Naruto se mantuvieron uno tras otro, sin sentimientos de miedo ni vacilación. Se habían enfrentado en batalla y habían desarrollado un buen sentido de lo que el otro era capaz de hacer. Cualquiera de ellos podría haber ganado esta pelea por sí solo. Por sí solo, equivaldría a poco más que un calentamiento. Se prepararon mientras el círculo se acercaba a todos ellos a la vez. Uno de ellos, un hombre pequeño que llevaba una máscara verde, se puso a cuatro patas y comenzó a usar tanto las manos como los pies para lanzar piedras al dúo a distintas velocidades y ángulos. Al instante, Naruto se encontraba frente a la presa con un kunai cargado de viento en la mano. Sus manos estaban borrosas mientras procedía a desviar o destruir sistemáticamente todos los proyectiles que se les enviaban. Un fuerte chirrido los alertó sobre el siguiente retador, un hombre alto y delgado con pintura facial salvaje y cabello aún más salvaje. Lanzó un penetrante grito de guerra mientras cargaba desde el lado opuesto, con la intención de usar la roca en sus manos como garrote. Su chirrido fue reemplazado por un fuerte chasquido cuando el suelo bajo sus pies se convirtió en arenas movedizas, cortesía del bandido ciego, deteniendo su avance y rompiéndose el tobillo con la tensión. Detrás de él estaba el Hipona, el enorme maestro tierra que parecía estar planeando aplastar a la pareja con la roca aún más enorme que sostenía sobre su cabeza. Pero no cayó víctima de la trampa de arena como su camarada. Su cuerpo mucho más grande y resistente le permitió simplemente atravesar el lodo relativamente poco profundo y salir por el otro lado sin apenas tropezar. Ante alguna señal tácita, Naruto y Top unieron sus brazos. Naruto, que todavía había estado desviando los proyectiles de piedra, giró usando su tamaño y fuerza superiores para hacer girar a Top como un látigo. Cuando terminaron de cambiar de posición, se soltaron el uno al otro. Top dejó que su pie se hundiera en el suelo, deteniendo simultáneamente su impulso y enviando una pequeña piedra. La roca, de forma vaga y no más grande que su palma abierta, zarpó a una velocidad alarmante y golpeó al maníaco lanzador de rocas en el templo. Estaba inconsciente antes de caer al suelo. Por otro lado, Naruto se enfrentó a un gigante furioso de 400 libras. No hacía falta ser un genio para saber que el taijutsu no funcionaría en alguien así, pero en ese momento no tuvo tiempo de formar adecuadamente un Rasengan. Entonces, como era conocido por hacer, decidió probar algo potencialmente peligroso y con casi ninguna posibilidad de éxito. Haciendo todo lo posible por recordar la vaga explicación que Sakura le había dado hace algún tiempo, empujó todo el chakra que pudo en su puño. Luego, justo cuando Hippo se acercaba a la distancia del brazo, empujó su brazo hacia adelante y liberó el chakra al mismo tiempo, en lo que esperaba que fuera una interpretación pasable de la superfuerza mejorada de su compañero de equipo. Por supuesto, su control era mucho peor que el de ella y casi destruyó la red de chakras en su mano mientras aún manejaba solo una pequeña fracción del efecto de amplificación. Pero estaba satisfecho con los resultados. El puño de Naruto se hundió donde aterrizó en el intestino del hipopótamo y pudo ver las ondas de choque viajar a través del cuerpo del hipopótamo mientras intentaba disipar o al menos redirigir la fuerza lejos de sus órganos vitales. Pero había demasiado. La boca del hipopótamo se abrió y dejó escapar un poco de saliva mientras intentaba gritar ante la sensación de sus órganos rebotando como tantas bolas de pinball, solo para descubrir que sus pulmones se habían congelado y no podía aspirar el aire para alimentar su grito. Aturdido y con más que un poco de dolor, el hipopótamo retrocedió tambaleándose. Fue un milagro que estuviera de pie, pero estaba satisfecho con los resultados.
El puño de Naruto se hundió donde aterrizó en el intestino del hipopótamo y pudo ver las ondas de choque viajar a través del cuerpo del hipopótamo mientras intentaba disipar o al menos redirigir la fuerza lejos de sus órganos vitales. Pero había demasiado. La boca del hipopótamo se abrió y dejó escapar un poco de saliva mientras intentaba gritar ante la sensación de sus órganos rebotando como tantas bolas de pinball, solo para descubrir que sus pulmones se habían congelado y no podía aspirar el aire para alimentar su grito. Aturdido y con más que un poco de dolor, el hipopótamo retrocedió tambaleándose. Fue un milagro que estuviera de pie, pero estaba satisfecho con los resultados. El puño de Naruto se hundió donde aterrizó en el intestino del hipopótamo y pudo ver las ondas de choque viajar a través del cuerpo del hipopótamo mientras intentaba disipar o al menos redirigir la fuerza lejos de sus órganos vitales. Pero había demasiado. La boca del hipopótamo se abrió y dejó escapar un poco de saliva mientras intentaba gritar ante la sensación de sus órganos rebotando como tantas bolas de pinball, solo para descubrir que sus pulmones se habían congelado y no podía aspirar el aire para alimentar su grito. Aturdido y con más que un poco de dolor, el hipopótamo retrocedió tambaleándose. Fue un milagro que estuviera de pie el cuerpo mientras intentaba disipar o al menos redirigir la fuerza lejos de sus órganos vitales. Pero había demasiado. La boca del hipopótamo se abrió y dejó escapar un poco de saliva mientras intentaba gritar ante la sensación de sus órganos rebotando como tantas bolas de pinball, solo para descubrir que sus pulmones se habían congelado y no podía aspirar el aire para alimentar su grito. Aturdido y con más que un poco de dolor, el hipopótamo retrocedió tambaleándose. Fue un milagro que estuviera de pie el cuerpo mientras intentaba disipar o al menos redirigir la fuerza lejos de sus órganos vitales. Pero había demasiado. La boca del hipopótamo se abrió y dejó escapar un poco de saliva mientras intentaba gritar ante la sensación de sus órganos rebotando como tantas bolas de pinball, solo para descubrir que sus pulmones se habían congelado y no podía aspirar el aire para alimentar su grito. Aturdido y con más que un poco de dolor, el hipopótamo retrocedió tambaleándose. Fue un milagro que estuviera de pie, fue un milagro que estuviera de pie, fue un milagro que estuviera de pie. Hubo un breve momento de silencio antes de que Boulder decidiera recordarle al dúo su presencia intentando patearle las piernas a Top. Él sonrió maliciosamente mientras ella saltaba para evitar el golpe, evitando así el ataque pero también dejándola indefensa ante su seguimiento. Él iba a hacerle pagar por la humillación que le habían infligido en ese torneo. Él iba a golpearla, romperle todos los huesos del cuerpo y luego colgarla en medio de la ciudad para que todo el mundo pudiera ver qué había sido del gran bandido ciego. Estaba tan atrapado en sus propios pensamientos de retribución que no se dio cuenta de la sonrisa burlona en el rostro de Top. Con un movimiento rápido, bajó ambos pies con un fuerte pisotón. Cuando sus pies hicieron contacto con el suelo, un pilar surgió de debajo de la roca y lo lanzó de un extremo a otro, en el aire. No pudo disfrutar del vuelo por mucho tiempo. Naruto, que ni siquiera se había molestado en enfrentarse a su último atacante, agarró el boulder por el brazo mientras volaba por encima y lo envió estrellándose contra el todavía aturdido Hippo. Los dos cayeron juntos al suelo y gimieron de dolor, solo para ser silenciados cuando la roca que el Hipona había estado sosteniendo se derrumbó y los envió a una feliz inconsciencia. Naruto escaneó el área en busca de objetivos adicionales. No podía ver a nadie más en el jardín. Shinfu probablemente se fue una vez que se dio cuenta de que su plan no iba a funcionar. Típico. Creo que los tenemos todos. Habló con cauteloso optimismo. Miró hacia arriba cuando Top no se movió. ¿Top? Un segundo, su voz era distante, como si estuviera concentrada en otra cosa. Sin previo aviso, golpeó ambas manos contra el suelo. A unos metros de distancia, un hombre corpulento fue expulsado por la fuerza del suelo y lanzado contra un árbol cercano. El topo, que había estado haciendo un túnel debajo de los adolescentes, gimió una vez y luego se desmayó. Ahí vamos. Su momento de triunfo se vio arruinado por la llegada de varios guardias armados, seguidos de cerca por un hombre y una mujer. Naruto reconoció que la mujer era la madre de Top, lo que significaba que el hombre que estaba a su lado probablemente era su marido, y el padre de Top. ¿Qué está pasando aquí? Mamá. Papá. La exclamación de Top estuvo llena de conmoción, teñida de miedo. Pasó años ocultando sus habilidades a sus padres, viviendo su libertad en secreto. Ella miró a su alrededor. La ira de sus padres era comprensible. El jardín había sido completamente destruido durante su lucha.
Varios arbustos habían sido aplastados por rocas y cuerpos, y un árbol cercano había sido despojado de varias de sus ramas. El camino que una vez estuvo limpio era prácticamente inexistente. Ser descubierto así. Cuando aparecieron los luchadores, ella no había considerado, su padre probablemente nunca más la dejaría poner un pie afuera. La negación estaba a punto de salir de sus labios cuando sintió una mano en su hombro. Se giró y pudo sentir la mirada de apoyo de Naruto hacia ella. Después de sentirlo asentir con la cabeza, ella pudo entender el mensaje que estaba tratando de transmitir. Diles la verdad. Todo estará bien. La verdad es que estaba cansada. Estaba cansada de las mentiras, de tener que ocultar quién era realmente. Quizás era hora de confesar. Y entonces respiró vigorizante y se sumergió. Varios minutos después, Top se paró frente a sus padres, sin aliento pero sintiéndose considerablemente más liviana de lo que jamás podría recordar. Ella tuvo que admitir que se sintió bien finalmente sacarlo todo a la luz. Sorprendentemente, había podido leer toda la historia sin interrupciones. Sus padres simplemente se quedaron en su lugar y la miraron mientras hablaba. Fue un poco desconcertante y podría haberse echado atrás si no hubiera sentido la presencia constante de la mano de Naruto en su hombro. Pasó un minuto completo de silencio antes de que su padre finalmente hablara. Creo que ahora lo entiendo. Sus palabras fueron tan tranquilas y seguras que, por un momento, Top se atrevió a esperar que sus padres comprendieran la vida que ella había elegido. Sin embargo, su corazón se hundió con sus siguientes palabras. Ahora entiendo que hemos sido demasiado indulgentes al criarte. Para que te alinees con ello, matones, es dolorosamente obvio que necesitas más orientación. Top prácticamente podía sentir cómo le arrancaban la vida a medida que su voz se volvía cada vez más dura y exigente. A partir de ahora deberás permanecer en la casa en todo momento. Si tú dos salir, estará bajo la vigilancia constante de vuestros guardaespaldas. Y luego hizo algo que Top nunca le perdonaría. Y puedes olvidarte de las lecciones trascendentales, jovencita. De hecho, puedes olvidarte por completo de Earthbending, porque no lo volverás a hacer nunca más. Pero, Top intentó interrumpir. Sin peros. Te dejamos tomar esas lecciones porque pensamos que te harían feliz. No así que vas deambulando y poniéndote quién sabe cuánto peligro, y a nuestras espaldas, debo añadir. Su tono indicaba claramente su descontento por esa última información. Naruto se movió para hablar pero le cortaron el paso. ¿Y tú? Deberías considerarte afortunado de que no te haya arrastrado. Si no fuera por el testimonio de mi hija, te estarías pudriendo en una celda en este mismo momento. Tal como están las cosas, me conformo con dejarte ir y no volver nunca más. Te sugiero que aproveches mi generosidad antes de que cambie de opinión. Naruto estaba a punto de hablar nuevamente para decirles lo equivocados que estaban y cuánto estaban lastimando a su hija, pero Top lo interrumpió nuevamente, esta vez. Está bien, Naruto. Dijo aunque claramente no lo era. Sin previo aviso, se giró y envolvió a Naruto con sus brazos en un fuerte abrazo, apoyando su cabeza sobre su hombro. Y así, sin más, se acabó. Él estaba siendo escoltado fuera del local y ella regresaba caminando a cadena perpetua. Sin embargo, Naruto no llegó muy lejos después de abandonar el complejo. En realidad, solo caminó un poco por la calle, lo suficiente como para estar fuera de la vista de los guardias. Y allí esperó y pensó en esas breves palabras que Top le había susurrado al oído mientras se abrazaban. Espérame. No había muchas posibilidades en cuanto a lo que eso podría significar. Y aunque no quería pensar que ella iba a huir de casa, no se le ocurrió una mejor opción. Y entonces esperó. Fue recompensado solo 2 horas después al ver a Top caminando por la calle, con una bolsa sobre el hombro y una sonrisa en el rostro. Oye, Naruto, gracias por esperar, ella saludó. Naruto la examinó, tratando de determinar cuán genuina era su sonrisa. Finalmente preguntó, ¿estás seguro de esto? Todavía puedes regresar. La sonrisa de Top disminuyó, pero solo ligeramente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Eso pareció satisfacer a Naruto por el momento y los dos guardaron silencio. Mira, habló después de un momento, probablemente deberíamos salir de aquí. Un par de guardias me vieron y realmente no quiero estar aquí una vez que logren salir. A pesar de la necesidad de sigilo, la imagen de un par de guardias enterrados hasta el cuello en tierra era demasiado divertida. ¿Y buen gente qué les pareció? ¿Hay alguna historia o un anime / serie que les interese que traiga al canal?